Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. Y en esta ocasión tenemos varias personas que se puede decir que ateos no son, ¿no? Comenzando por ejemplo aquí con Santos Elías nos comenta que es cristiano. Cristian nos dice que es católico y Alejandro, bueno, el Alejandro que tiene la letra A en su nombre, nos dice que es deísta. Bueno, como ustedes saben, el lugar en el que estamos, el espacio en el que estamos se llama la Cantina del Ateo, ¿no? Ahí yo soy No, ateo. pero disculpe que lo interrumpa, yo sería deísta tradicionalista. Deísta Es- tradicionalista. o sea que yo creo en las tradiciones, los valores cristianos, pero no creo en la religión como tal. Ok, entonces eres un deísta que en cierto Simplemente un modo creyente nada más, un cristiano, no, un creyente nada más, un creyente en Dios, pero no cristiano, punto. Ah, o sea, Exacto, eso mismo. ok, o sea, los dos son. No, yo sí soy cristiano, soy Ok, cristiano, bueno, humanamente tradicionalista. ok, ok. Y bueno, Cristian es católico, ¿no? Entonces tengo dos deístas, en cierto modo, Claro, claro. tradicionalistas y uno que es cristiano, ¿no? Se nos une uno que Sí. tiene el nick de Señor Rambo, ok. Bueno, pues bienvenidos todos. Como saben, el programa se llama La Cantina del Ateo, ¿no? Y como su anfitrión, bueno, pues evidentemente soy ateo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna, ¿cómo explicarlo? Alguna definición o alguna forma de entender lo que es ateo, pero preferiría explicarles a qué me refiero cuando utilizo la etiqueta ateo eh, en mi persona, ¿no? Y me adhiero a una definición global que nos prestan dos filósofos ingleses en su manual de ateísmo de Oxford, que es aquel que no cree que alguna deidad exista, aquel, en mi caso particular, por ejemplo, que no está convencido de que alguna deidad exista, ¿no? Eh, Esto es un tanto diferente de aquel que afirma la imposibilidad de existencia de cualquier deidad, ¿no? O sea, creo que vale la pena acotar este punto de inicio antes de que se comiencen las acusaciones de no, 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 es que tú demuestra que Dios no existe, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si tengan alguna objeción con respecto de la forma en la que estoy expresando cómo uso la etiqueta ateo en mí mismo. ¿Alguien? ¿Nadie? Vale. Según mi punto de vista, Adelante, Alejo. Dios es aquel que hace las leyes en un espacio, ¿no? Donde todo está. En la tierra no podría decir que se cumplen ciertas cosas y que Dios esté involucrado. Ujú. Pero a ver, o sea, entonces, déjame ver si entendí, porque como se escuchó como de fondo, según tu punto de vista, ¿Dios es el que hace las leyes? A ver, dame unos segundos para organizar todo. Organizar tus pensamientos, no pasa nada, no te preocupes. Si quieres, piénsale y ahorita le seguimos. En todo caso, la pregunta que siempre sobresale en este tipo de conversaciones es o el objetivo de este tipo de conversaciones. Y esto quiero que quede bien claro desde el principio. Mi objetivo aquí, el objetivo del programa, de este espacio particular, es la conversación productiva y la propagación del pensamiento crítico, ¿sí? Personalmente no estoy interesado y varios de los miembros del canal también han expresado que no tienen ningún interés en que se propague el ateísmo, ¿sí? Lo que queremos es que se propague el pensamiento crítico, ¿no? Hay que aprender a pensar de manera crítica, analizar la información que nos llega y poder determinar, por lo menos de una manera metodológica, distinguir aquello que es verdad de aquello que pues
no lo es, ¿sí? O por lo menos no se puede decir que sea verdad de una forma razonable, evidente, consistente, constante, etcétera, ¿no? Eh, Yo quisiera opinar. Adelante, señor Rambo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con el señor Alejandro. Eh, Dile Alejo, particularmente dile yo Alejo, es pienso mejor. que, ok, particularmente yo pienso que las leyes son objetivas, sí, pero son relativas a cada cultura. Eh, entonces, yo creo que Claro. la mayoría aquí son cristianos, pero no sería lo mismo hablar de leyes en una sociedad que se ha basado en la moral cristiana y hablar de leyes en una sociedad que se Sí, ha sí, te basado entiendo. en... Fue mi... Discúlpame, no me expliqué bien. Cuando me refería a leyes, me refería a todos, como, a ver, ¿Te ¿Te refieres refieres a la todo lo que moral? a las no... leyes naturales, Alejo? exactamente, Sí, o sea, lo que las es leyes físicas, las fuerzas fundamentales, esto que entendemos como por ejemplo la ley de claro. gravedad, lo que es Por aquello ejemplo, que hay una manera bastante exacta de predecir. Tú tiras una pelota de básquetbol con una cierta velocidad, con un ángulo sobre la horizontal, donde va a caer. ujú, ¿Entiendes? Hay leyes que siempre se van a cumplir y que de alguna manera yo veo a la lógica, a Dios en ellas, porque mm. hay un cierto pensamiento racional y estructurado. Pues mira, o sea, a ver. Yo no podría, por ejemplo, en un momento dado darle agencia, conciencia e intención a esta parte que observamos como leyes naturales, ¿no? O sea, una ley natural simplemente es la expresión, ya sea matemática o axiomática, de un fenómeno que se repite siempre y cuando se repitan las mismas circunstancias, ¿sí? Y para poder determinar una ley, lo que se usa es inducción. Y en todo caso, pues David Hume nos diría que en el caso de las leyes naturales expresadas por la ciencia, la inducción en ese caso particular es una inducción incompleta, porque no tenemos todos los casos de toda la historia, de Es toda verdad. la realidad, y lo que tenemos es una aproximación probabilística que es, bueno, no sé, si tú quieres 4.000 trillones a uno o 4.000 trillones de veces que se ha observado que se repite, pues tenemos unas muy grandes Es probabilidades verdad, de uno que se podría repita, decir ¿no? que gracias a la ciencia uno nomás se aproxima A la realidad, ¿no? De una manera, más allá de la a duda eso. razonable, ¿no? O sea, la verdad es que no sería razonable dudar que la órbita de nuestro planeta el día de mañana en su movimiento de rotación no va a ser consistente con lo que hemos observado durante los últimos, si tú quieres nada más, 250 años, 300 años, 500 años, ¿sí? En donde, es más allá de la duda razonable que podemos decir, pues sí, la rotación el día de mañana va a amanecer más o menos a esta hora, ¿no? Y lo podemos determinar por inducción. Y por eso es que observando el universo uno también se puede apoyar en principios, como está el principio copernicano. Ujú, por supuesto. Sí, pero a ninguna de estas partes pareciera que le haga falta que le inyectemos ahí intencionalidad, inteligencia, Ah, no, voluntad, por etcétera, ¿no? supuesto. O sea, de una u otra manera llamarle a la naturaleza o a la realidad Dios, pues entraría en una cosa que se conoce como falacia de reificación, ¿no? Al Tipo final panteísmo por o ejemplo, panteísmo. ajá, Disculpe, una si tú pregunta. ¿Usted filosóficamente cómo se considera, digamos, alguna corriente crítico-racional, por ejemplo, nihilista o similar? pues mira, no me gusta utilizar una sola corriente. Para el caso me podría llamar medio ecléctico, ¿sí? Así que es difícil encasillarme. Ah, no, es que tú eres naturalista filosófico, o tú eres lógico positivista, o tú eres fenomenólogo. Materialismo dialéctico. Ajá, o sea, materialista dialéctico, o Sí, sea, pero, o sea, usted, Polar, disculpe, adelante, adelante, Alejandro, adelante. pero, o sea, usted creería en los valores que dará una religión o también estaría en contra de eso, o lo Los, cuestionaría todo. lo que pasa es que, mira, en el caso de los valores, te refieres, me imagino que a los valores morales.
Claro, obvio. Sí, un ratito, Alejandro. Disculpe, en el caso que, por ejemplo, cuando el ateísmo tomó, bueno, cuando el laicismo estatal tomó poder en Europa con la Revolución Francesa, ¿por qué entonces los resultados fueron contrarios a una supuesta opresión que anteriormente había? Es decir, digamos, dañinos para la sociedad. Por ejemplo, en este caso, yo no soy católico romano, pero sabemos que definitivamente por historia la Inquisición mató muchas menos personas de lo que se creía, menos de 3.000 personas en 300 años. Y bueno, pues este laicismo de Estado o ateísmo de Estado que estaba promoviendo, digamos, los ilustrados franceses, pues en poco Entiendo, tiempo, pero en un no año. es tan Sí, cuántas perdón, personas repito, mataron, sino perdón. todo el No, show pero que no es lo hacían mismo, para Sí, hacerlo. perdón. perdón, no es lo mismo el laicismo que el Sí, ateísmo ya de sé, Estado. pero Sí. por favor, Robertito puede hablar. No, Ya. no, no, pero Ya, espérame, Vamos Santos, a tener Santos. Lo cuidado que con sí, pasa es que, yo me a pregunto ver, por a ver, qué, a ver, digamos, señores, cuando... silencio unos segundos, por favor. Sí, Sí, unos segunditos. Sí. Santos Elías, estás trayendo a colación un tema a no, debate, sí, no, claro, pero justamente, sí. permíteme, por favor. Que es una cuestión política particular de una época particular. Ahorita, No lo diría particular. digo, permíteme Sí, terminar de adelante. explicar, por favor. En todo caso, esto no tiene que ver, por ejemplo, con la proposición Dios existe en particular, sino con el entendimiento que tienes de lo que significaría que un Estado se fundamente en el ateísmo. ¿Sí me explico? No, no, porque si nos vas, no, mi punto sí tenía que ver con el tema si existe o no, ya que por ejemplo, entonces, ¿cómo se puede decir? La influencia de la palabra de Dios digamos, anteriormente, sabemos de que sí, no era, el hombre no es perfecto, pero de todas maneras siempre se criticó como si fuera la peor época, pero cuando, digamos, hubo una época en la que se trató de alejar estas cosas, los resultados fueron más nefastos, los No, billones no, de no, te han vendido una idea medio extraña. o sea, Mirá, Permíteme, lo que pasa es que sí, a tú ver, puedes... no hubieron adelante muertos en la Gustavo. Revolución Francesa. A ver, permítele a Gustavo hablar y ahorita Sí, yo voy a dar adelante. una explicación. Adelante Gustavo, No, por varias favor. cosas, porque se solapan siempre dos o tres debates en paralelo Ujú, y al final no se resume en ninguna, es ujú. decir, ningún tema. Quiero contestarlo primero a este chico Santos. ¿Cómo estás? Un Ujú. gusto. Tú estás haciendo una apropiación indebida de los conceptos, porque, o sea, haces una suerte de equivalencia entre laicismo y ateísmo de Estado. Son dos cosas muy diferentes, porque el laicismo simplemente lo que propugna es una separación de poderes en términos sociopolíticos, del poder eclesiástico en particular y del Estado. Yo vivo en un país laico hace 150 años y en el país no suceden las cosas que tú significas o pretendes significar que suceden. ¿Sí me explico? Ujú, El Sí, laicismo aquí simplemente en Ah, lo Perú que es hace más es o menos. no se separar, puede hablar, pero pero eso no es lo que se quería referir él. En la Revolución Francesa, luego comenzaban a colgar a los curas, los mataban, perseguían a los cristianos y más cosas. ¿Cómo no Sí, pero a sabías que ver. el Eso era cura lo era que responsable de promovía. algo horrible? Pero No siguen tienes siendo los dos cosas datos diferentes, completos. porque el laicismo lo que propugna simplemente es la separación de los poderes del Estado del poder No, de la pero es un Iglesia. Estado laico. Pero También no No, país también es un Estado significa, laico. sí, pero Él es pero una a ver, eso revolución que la moral de Permítame que me Dios, diga el algo asunto es que importante. se alejaba, si se dan cuenta, mi punto era de que eso demuestra que cada vez que nos alejamos de las leyes o de la moral cristiana, eso o sea, justamente es lo que es mentira, porque es mi más país es perjudicial laico para el ser Ya, humano. hace pero 140. ¿tú dónde ¿Me puedes vives? apagar el a Yo ver, la micrófono? ¿Qué palabra. a ver, otra No, vez, no, a ver. orden, señores, por favor, tantito. A ver, que quede claro esto. Por ejemplo, México es un país católico. En un 80% de la población es católica. Acá es Otro, 99. ¿perdón? Acá es 99, es cristiana. Sí, sí, ok. Bueno, no sé qué país sea, pero sí, está bien. México es un país laico. Es un país en el que, por constitución, la ley tiene en el gobierno una separación iglesia-estado. Eso es lo que significa laicismo.
¿sí? Pero no se prohíbe la fe o el culto. Por Ese es el supuesto, problema. la libertad de culto es una de las garantías de nuestra Constitución. Está garantizado constitucionalmente, es decir, que un Estado sea laico no significa que no haya libertad de culto. Cuidado con esto, Exactamente. porque el ateísmo de Estado es otra cosa. Por supuesto. Además que en todo caso esto no tiene que ver con la discusión de que Dios exista o no exista. O sea, ahí no hay una relación. No. Dios podría existir y tener algún efecto en un estado o no estado, y Dios podría no existir y su creencia tener algún efecto en un estado o no estado. Pido Entonces, la palabra. a ver, Filiberto, adelante. Buenas noches, rapidito, una apuntación ahí. Alguien dijo por ahí que durante la Revolución Francesa se asesinaron curas, pero hay que explicar bien. El detalle fue de que hubo sí efectivamente algunos sacerdotes que fueron asesinados por la Revolución porque eran pro-monárquicos y muchos que no lo fueron, que al contrario apoyaron la República, no los tocaron. Nada más, adelante. Claro, claro. Lo que pasa es que la persecución generalmente es por fines políticos, Phil. O sea, de una u otra manera lo que se hace es que se va y se asesina a aquellos que aparentan ser una amenaza al poder, ¿no? Lo podemos ver en la época de Stalin, la persecución que hizo a aquellos que no fueran cristianos ortodoxos, pues fue grandísima en su época, ¿no? Habrá aquí quien diga, no, es que es el socialismo, bueno, el comunismo de Stalin era un estado ateo y por eso persiguió a los católicos. Pregunta, ¿por qué Sí, siempre, pero los por qué no cristianos se puede tomar? ortodoxos, la ¿Por qué iglesia creo que ortodoxa de Rusia permaneció y permanece, ¿sí? Entonces, ahora, una pregunta? aquí estábamos hablando ahorita, de hecho el tema principal que nos prestó Alejo fue el entendimiento que él tiene de Dios, ¿no? Que fue lo que yo le comenté como una reificación, ¿no? O sea, si él entiende a Dios como las leyes naturales de nuestro universo, bueno, pues me es difícil no interpretarlo como una reificación. ¿Por qué? Pues porque para entender, para poder platicar de la existencia de cualquier Dios, sí es necesario pensar que es un agente con inteligencia, con voluntad, con intención, etcétera, y eso no se observa en la conducta de las leyes naturales, pues, de la realidad, ¿no? Entonces, ahí por eso diría, ok, si quieres llamarle a la realidad Dios, no pasa nada, ¿sí? Nada más que eso lo único que hace es prestarle fuerza a esta noción de que hay más gente religiosa que menos religiosa. O sea, si yo le llamo a este botecito Dios, bueno, pues felicidades, este botecito existe, entonces Dios existe, ¿no? Y creo que el tema particular es, ok, Es si, más, a mí me parece Disculpa, Bueno, ¿puedo orden, opinar? creo que quedó zanjado el problema del de laicismo. la, Disculpa, ¿puedo evidentemente, de la opinar? falacia de equívoco entre laicismo y ateísmo de Estado. Sí, claro. sí, por Justamente supuesto. iba a ese otro punto, Ujú. porque normalmente se producen equívocos también de lo que entendemos por ley. Yo Ujú. le preguntaría a este chico, ¿Alejo es? Alejandro, disculpa, Alejo, sí. porque hay muchos Sí, participantes. ¿Qué entiende él por ley? Porque nosotros quizá, simplemente quizá, lo entendamos de un modo muy diferente. Para nosotros, lo quiero aclarar ya, para nosotros una ley en ámbito descriptivo, lógico, matemático, científico, es simplemente una proposición, ¿sí? Eh, que afirma simplemente una relación constante entre dos o más variables o factores existentes, relaciones entre existentes a nivel filosófico, cuyas propiedades representan una propiedad o sistemas concretos que congrúen de algún modo matemáticamente y a través de un lenguaje formalizado que se produce aquí y ahora y eventualmente podemos hacer predicciones sobre ello. y Es además son decir, inmutables. pasándolo en limpio, es una aprehensión meramente descriptiva primero. Segundo, es un análisis lógico-matemático, una intención ontológica respecto de lo que es, por ejemplo, el carácter de los existentes y relaciones entre existentes, pero siempre es a nivel comprensivo. Es decir, la ley es una ley, para nosotros es la resultante de poder predecir ciertas relaciones entre existentes. Simplemente eso.
allí detrás no hay intencionalidad, inteligencia ni propósito. Claro, eso Que es a serían lo que... por lo menos estas tres propiedades exigentes mínimas para lo que entendemos por divinidad. A lo que yo me refiero es que siempre uno va a poder, con la lógica, deducir cierta estructura de la realidad. Y por eso mismo, la lógica es el que yo le llamo Dios. Sí, pero eso es Nadie una puede policentra. espera. Nadie puede llamarle Dios a una herramienta que nace de la comprensión humana. No, bueno, es que a ver... En todo caso, lo que estarías diciendo es que la ¿Puedo opinar, por comprensión favor? humana es Dios. O sea, Ahorita. es una falacia de reificación. Es decir, tú intentas complejizar de algún modo, llevando un paso más allá de la comprensión, aquello que es natural de la comprensión del ser humano. Sí, claro, Realmente no porque tiene todo sentido. lo real es racional. Ahí sí. Ya, hago una pregunta, entonces, ¿Qué pasó? si ontológicamente queremos deducir, número uno, si queremos cuestionarnos la existencia de Dios, ¿no creen que deberíamos hacer desde un punto de vista no teísta? Es decir, no preguntarnos si Dios existe, por qué tal cosa, o Dios no existe debido a esto. Es decir, si se dan cuenta, cuando uno quiere argumentar la no existencia de Dios, aparte también de carecer de carga de prueba, y aparte de carecer de carga de prueba, siempre los argumentos siempre nacen de una duda teísta. Entonces, si nos vamos a lo que dice San Anselmo, o sea, define a Dios como aquel del que nada más grande que él puede ser pensado. Y otro argumento dado por él es que se debe insistir en la mente, incluso en la mente de la persona que niega la existencia de Dios. Y también sugirió que si el mayor ser posible existe en la mente, también debe existir en la realidad. Entonces, si esto, escúchame, por favor, no me interrumpan. Si esto lo hacemos un paralelo, o sea, si paralelamente utilizamos la segunda ley de la termodinámica, y ojo, yo no estoy diciendo que Dios sea la ley, porque no, la ley explica... Cortale el micrófono. A ver, gente que empezó a cortar el micrófono. A ver, sí, Santos, lo que pasa es que, a ver, A esta gente hay que empezarles a cortar el micrófono. Ok, Santos, espera un segundo. Tranquilo, Santos, escucha. Ya hiciste a ver, permíteme, Alejandro. Ya hiciste una argumentación. Presentaste el argumento de Anselmo, ¿sí? Presentas el argumento de aquello que es lo más que se puede pensar, lo máximo que se puede pensar. De ahí ya te estás siguiendo a otro argumento. Entonces, ¿qué te parece si presentas una cosa a la vez y nos permites responder a cada una puntualmente, ¿sí? El mismo Tomás... ¿Perdón, Phil? Sí, yo tengo una cosita para decir. Porque ya empezó a atacar diciéndonos intolerantes, que se relaje. Sí, no, tranquilo, o sea, a ver, ahorita... Yo quiero marcar dos errores primero, siendo el primero que dice que el ateísmo surge desde la duda teísta, y no es así. No es así, porque primero, antes de la duda sobre el teísmo, está la afirmación del teísta, y de ahí es que se parte, porque lo que no se acepta es la afirmación del teísta. Sí, claro. Y además de eso, como yo no acepto la afirmación, no quiere decir que yo me estoy imaginando eso que el teísta afirma. Sí, aquí... Entonces ahí está otro error. Sí, mira, a ver, hasta el mismo Tomás de Aquino le responde a Anselmo, ¿no? Y en su momento, si nos ponemos a pensar, aquí hay que ser puntuales, ¿sí? No todo aquello que podamos imaginarnos sin contradicciones termina siendo existente, Santos. Y esta es una parte súper importante que le han respondido múltiples pensadores a lo largo de la historia a San Anselmo. Y no solo porque se lo hayan respondido múltiples pensadores, te lo estoy diciendo, sino porque las respuestas que se dan tienen sentido por sí mismas, ¿sí? En su misma época, uno de sus contemporáneos agarró y le dijo, bueno, entonces si yo imagino la isla perfecta, esta tiene que existir, ¿sí? A lo cual San Anselmo agarró y le respondió, no, es que esto solamente se puede pensar sobre Dios, sobre el ser necesario que da lugar a todo lo demás, ¿sí? Eso es una petición de principio. Exactamente. Entonces, o un alegato yo especial. Quisiera añadir algo. Particularmente yo pienso yo no soy cristiano ni religioso, tampoco tengo doctrina, pienso en Dios
de una manera más abstracta. No sé si alguien habrá leído aquí los libros de H.P. Lovecraft. Ujú. Somos dos, Pienso en Dios en como algo amoral, algo que no está arraigado a la naturaleza humana, algo desconocido, y el ser humano por ende le tiene miedo a lo desconocido. Pienso en Dios, pienso mucho en que, por ejemplo, ahorita están metiendo el tema del laicismo porque ellos piensan que la moral y Dios están relacionados, pero eso es falso, porque no existe ninguna prueba de que la Biblia haya sido escrita mediante las órdenes de Dios, fue escrita por personas humanas. Por supuesto. Ahora, ellos están metiendo el laicismo porque también piensan en el progresismo, y ellos son muy, digámoslo, odian las cosas progresistas ¿Qué porque tiene es la que ver el moda. laicismo con el progresismo? Yo te voy a explicar una cosa. El El progresismo laicismo tiene que es ver un con concepto. progresismo, es un movimiento social de Hola. izquierda. No, Es un no, movimiento no, no. A ver, el No, laicismo no, es no. simple sentido común, o sea, no le prestas el poder a la El iglesia porque la laicismo no tiene iglesia presta. absolutamente nada No, que el ver con el progresismo no es progresismo. Te voy eso. a El poner un progresismo ejemplo. es esto, ¿cómo se llama? Rafael, espera. Tú no puedes José dar quiere, tanto José micrófono a quiere refutar gente lo que que solamente una sola persona. Espérame, Rafael, tú no puedes dar tanto micrófono a gente que evidentemente, por eso yo después me peleo con ustedes, evidentemente no sabe de lo que está hablando. ¿Sí? El progresismo es un concepto relativamente nuevo dentro de la historia, al menos desde los No, del señores, estaba acercamiento. mal. Esperen, a ver, un momento, el un laicismo, momento. las leyes Déjame no, no es laicas en terminar. nuevo. Latinoamérica, al menos en mi país, tienen 150 años. En ese momento nadie, ni siquiera se hablaba de izquierda y de derecha. ¿De qué No carajo solo están eso, hablando? lean El Príncipe de Maquiavelo y se van a dar cuenta que el laicismo está presente O ahí sea, por y no tiene favor, nada que no ver con la pueden soltar modernidad ni... tantas afirmaciones gratuitas sin una idea mínima, y perdón, sin un estudio mínimo de lo que están hablando. ¿Sí me explico? Porque forzar esas falsas equivalencias entre ateísmo, radicalismo, izquierdismo, progresismo, socialismo, no tiene ningún sustento en la historia. No. Chicos, además, el ateo no promueve de ningún modo una dinámica social política, simplemente una postura que rechaza la afirmación gratuita de Dios existe. Ya. Ujú. Sí, hay ateos de Como en derecha, hay China. ateos de izquierda, hay ateos políticos centrales, o sea, el que alguien se diga ateo no te Sí, dice y nada Como en China. más, no te dice Señor, nada más, otra escucha, cosa, no te y otra dice cosa, el nada laicismo no más tiene nada sobre que sus ver con posiciones. ateísmo. O sea, a ver, Volviendo al laicismo de Estado, el laicismo de Estado simplemente lo que propugna en los países que lo han podido llevar a cabo, mi país es uno, orgullosamente lo digo, Uruguay, simplemente lo que hace es separar poderes, es decir, es extraer el poder del Estado simplemente clerical. del poder eclesiástico, nada más. Ahora, no prohíbe de ningún modo la libertad de culto, eso está consagrado en las señor, constituciones. una pregunta. Usted habla sobre eso, pero por ejemplo en países como China, que también tienen un estado así, persiguen a los cristianos. Ujú. Y ¿Sí? justamente es un buen ejemplo China, porque China, al final de cuentas, porque es es un un país país con un totalitario, Ujú. autoritario. es un país supuestamente totalitario, básicamente es tiene una partidocracia única, no es ni siquiera partidocracia, se supone que tiene un régimen comunista y sin embargo allí hay libertad de culto. No, O no sea, hay. hello, explíquenme cómo que no, si China tiene una progresión desde los últimos 10 años hacia el catolicismo, por No, ejemplo. eso es falso. ¿Cuál es el problema? En China se Bueno, persiguen a los cristianos. sí, 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 A y ver, Católicos no. han sido No, es siempre. mentira, eso es mentira. Ah, o sea, para usted en China hay libertad no de hay expresión. ateísmo de Estado en Es China. como pasó en la No hay República en España, ateísmo. o en la URSS. ¿y eso qué tiene que ver con la ¿En cuál existencia de URSS? Dios? ¿En cuál? En esos estados que son laicos, se perseguía a los cristianos mayoritariamente. No es cierto. México es un A estado ver, laico, No, Alejandro, carajo. en la URSS a ver, existían los Alejandro, ¿tú de dónde eres? ortodoxos, No, esperen, Perdón, te estoy perdón, acabando de grandes dar un americanos. ejemplo. En mi país en de Dios, particular, el laicismo de Estado Aquí existe también es hace laico. pero es laico 100 también. años y no hay persecución. Ya Y no hay quisiéramos, pero no es así persecución en de el ningún Perú, credo no. en particular. ¿Por qué la Eso es una. masonería difama a los católicos entonces? A ver. En mi país en particular, existe el laicismo hace más de 100 años y no se persigue ningún credo.
¿De dónde sacan eso? Aquí en México. Pero se México es un difama, estado se laico. difama. México es un estado laico y no persigue a ningún teísta. De ninguna manera. No se persigue a ningún teísta. ¿Sí? Pero lamentablemente el progresismo difama. Sí, es que Que no tiene nada aquí hay que una ver si confusión sea de progresista o conceptos no. muy grande. Porque en la A historia de ver. México, córtale ese micrófono, por favor, Rafael. En la historia de México y en la historia de mi país en particular, Uruguay, que también es un estado laico, no siempre han gobernado los progresistas. Voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Han gobernado también sistemas de poderes o castas políticas de ultraderecha. ¿So what? Sí, o sea, Ustedes se están sigo sin confundiendo. entender. Ultraderecha, Ustedes se señor. están confundiendo. ¿A qué lo llamo ultraderecha? Acá en mi país Fujimori Ultraderecha o era liberal derecha, y hizo el Estado laico. Y no luego, importa. ¿y qué? ¿Cómo? Acá Señores, un Fujimori momentito, era por como favor. Pinochet, Ustedes Perú hizo el confunden, Estado laico. esperen, Yo no quiero ustedes hablar de ese tema. confunden Quiero que- Estado. Cortale ese yo quiero micrófono. que se Ustedes vuelva- confunden Estado con gobierno y después confunden, hacen una maroma conceptual, meten todo en una licuadora y sacan por las pelotas de ustedes algo que no tiene nada que ver. Históricamente, socialmente, políticamente, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno, otra cosa es una constitución, otra cosa es el ateísmo, otra cosa es el laicismo. ¿Sí me explico? O sea, Sí. no pueden meter todo en una bolsa y sacudirla y decir, bueno, aquí tengo una equivalencia, porque son simplemente equívocos y falsas equivalencias. Sí. México, si es un país laico, ha pasado por todos los estamentos o estratos de ideologías en parte de su gobierno, ¿no es cierto? Sí, Lo sí, mismo en claro. los países del Cono Sur que son laicos. O sea, no hay forma de que ustedes puedan defender que el laicismo de Estado, laicismo, que no es lo mismo que ateísmo de Estado, sea exactamente lo mismo que ateísmo de Estado, porque son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Los estados laicos en Latinoamérica, México es uno, Uruguay es otro, y si mal no recuerdo en Centroamérica creo que Costa Rica es otro. Argentina es otro. No, Argentina no es un Perú país también laico. está laico. Argentina no es un país laico. Lo dejo para después porque es una discusión aparte. Se lo debe todavía, por supuesto, ¿no? En ninguna parte de la historia de esos países ustedes van a encontrar que han salido a perseguir sistemáticamente a creyentes. Porque el laicismo no tiene absolutamente nada que ver con la prohibición de credo. De hecho, nosotros como comunidades latinoamericanas estamos imbuidos, es decir, estamos constituidos también por corrientes migratorias, por ejemplo, judías. ¿De qué cosas están hablando? Sí, mira, Sí, o sea, a ver, y aquí el problema más grave, mucho más grave de todo esto, es que el hecho de que haya estados, ateísmo de Estado, que exista el ateísmo de Estado, o que haya persecución, o que no haya persecución, o que un país tenga progreso o no tenga progreso, o que sea un país agradable en el cual vivir o desagradable en el cual vivir. Todo eso es completamente, pero es completamente irrelevante a la proposición Dios existe. Dios podría existir y tener países de la chingada en nuestro planeta, y Dios podría no existir y tener países de la chingada en nuestro planeta. Es completamente irrelevante, ¿sí? O sea, aquí lo que quería yo platicar con las personas que son teístas, que vienen a decir, que vienen a refutar a la cantina del ateo o a los que somos ateos, a ver, mi posición es que yo no creo que alguna deidad exista. ¿Y por qué no lo creo? Porque hasta el momento dicha proposición de ninguna manera ha tenido el sustento suficiente para que se pueda creer o pensar más allá de la duda razonable. Y ustedes rigen su vida. Razón. Lo que sucede es que se solapan, Rafael, afirmaciones, porque ellos te sueltan una cantidad enorme de afirmaciones, como si 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 fuese 1. A ver, chicos, ustedes pueden soltar hay alguien que dijo por allí, comenzó hablando de... San Anselmo. ¿De qué filósofo fue? San Anselmo. De Anselmo. Y después ya tiró una cuestión que tiene que ver con la física, o sea, en las termodinámica. Termodinámica, a ver, no saben lo que es la termodinámica. No tienen ni idea. No, bueno, no sabemos, a ver, puede ser que sí sepa, Rafa. o sea, déjalo de... No, si lo usan como argumento es porque no saben de termodinámica. Sí, ok. Claro, vale. ellos quienes suman argumentos en una ventana de tiempo de micrófono, porque hay cámara y hay micrófono y se les da micrófono, entonces te tiran 75 centros 0 para ver si uno mete un cabezazo 1. Y la verdad es que la suma de los chicos da 0.
Quisiera que le dejes el No micrófono entiendo las de referencias mi al fútbol, parte. discúlpenme. A ver, déjame Y terminar. bueno, chicos, no se estudia. A Filberto, que Filberto les va a dar duro. Phil, Déjame terminar. ah, Yo quería Un decir, comentario rápido. dale oportunidad, Rambo. Dale oportunidad a Phil a que haga un comentario rápido y te paso el micrófono, ¿vale? Ok. Muchas gracias, A Rambo. ver. Que gracias, muchas gracias a todos. Bueno, a ver, nada más quiero señalar algo. Cuando me dicen a mí algún creyente regularmente cristiano evangélico de corte neopentecostal, que el ateísmo de Estado es un ejemplo de lo cruel que podemos llegar a ser los ateos actuales, yo le comento lo siguiente. Uno, en primer lugar, los regímenes comunistas utilizaron la excusa de imponer el ateísmo porque estos gobiernos de corte totalitario descubrieron que, bueno, no descubrieron el hilo negro, nada más ellos querían concentrar todo el poder. Y las religiones en el mundo siempre han tenido una cuota de poder, ¿me explico? Entonces, en el momento en que prohíbes las religiones en una sociedad, estás tú teniendo entonces todos los hilos del poder en tu mano. Tú eres el dueño del ejército, tú eres el dueño de las corporaciones sociales, tú eres el dueño, como lo que fue, digamos, de alguna manera, guardando las proporciones y obviando las diferencias, lo que fue el gobierno priista mexicano pasado hasta antes del año 2000. El gobierno mexicano tenía se le llama corporativismo, todas las corporaciones pertenecían al PRI y no podías tener tú sobresalir a nivel social dentro de una estructura política si no estabas afiliado con él. Eso fue lo que hicieron esos regímenes. ¿Y por qué cayeron? Porque precisamente no soportó el peso de la gran presión que tuvo en las propias gentes de esas naciones el vivir de una manera tan absolutista. Entonces, ahí el ateísmo no tuvo nada que ver en el sentido de que como la ideología del ateísmo simple y sencillamente es no creer en dioses, punto, no tiene nada que ver con política. Que la hayan usado vividores, sinvergüenzas, malditos opresores, para joder a la gente y levantarse como todopoderosos, como lo fue Stalin, Mao, etcétera, eso es otra cosa. Además, la mayoría de los ateos de hoy no simpatizamos con esos tipos de gobiernos. O sea, yo soy ateo hace más de 20 años y me dicen, oye, ¿qué opinas de él? Yo los vomito, yo digo pestes y majaderías en contra de esos dictadores que fueron. Es inimaginable el grado de crueldad al que llegaron, pero por la ambición del maldito poder. Así como también han habido dictadores creyentes, sí, malditos opresores han habido en todos lados, ¿sí? Pero no se puede asociar al ateísmo y cargarle la mano, porque el ateísmo nada más no creer en Dios, ya, se acabó. Sí, claro. Y es exactamente como dices, ¿no? Opresores ateos y opresores teístas ha habido a lo largo de la historia. Y eso la maldad de una persona puede ser ateo, blanco, negro, pero siempre van a haber personas malas de diferente índole en todo aspecto. Pero creo que nos estamos leyendo el tema, ¿no creen? Mira, en parte, Santos, pero se tenía que tocar precisamente por el tema que tú trajiste a colación, ¿sí? Por eso teníamos que tocarlo. Entonces, Rambo, ¿querías decir algo desde hace rato? Tu micrófono. Sí, bueno, no me terminaron de dejar de hablar. Yo iba a opinar que el laicismo para mí es una buena opción. Totalmente detesto cómo la religión durante mucho tiempo oprimido a las personas. En psicología se habla mucho de cómo las figuras autoritarias hacen que las personas se vuelvan sumisas ante las proposiciones que estos le dan. Se ha demostrado con dictadores como Adolf Hitler, se ha demostrado con dictadores como Stalin, como Mussolini, como el dictador de Norcorea. Se ha demostrado de muchas maneras. Entonces, ellos están metiendo el tema del laicismo porque ellos ven como degradación moral el hecho de que si una persona no es religiosa, entonces por ende tiene que estar a favor de temas como la homosexualidad, el lesbianismo, el ecologismo, a ver qué más, feminismo. Y es que no tiene nada que ver, Rambo. Es lo que hemos estado diciendo. O sea, que alguien utilice la etiqueta de ateo no te dice nada más de esa persona que
solamente que no cree que alguna deidad exista. Eso es todo. Su posición política, Exacto. sus preferencias o gustos sexuales o características, su posición con respecto a los deportes, a qué partido le va o a qué equipo le va, qué le gusta o no hacer, eso es completamente aparte y todos los ateos nos mostramos diferentes a los demás en cierto. muchos Mira, yo aspectos. soy ateo y siempre comparto marcas, Rafa, por ejemplo. Soy bien capitalista, ¿no? Adidas. Ayer, bueno, voy a hacer la de Cristiano Ronaldo. Hoy es Adidas. Mañana puede ser Nike, o sea. Sí, claro, Tiene nada que ver. si no te pagan la promoción, entonces pues ya te cambias de marca, ¿no? Agarras y haces a un lado el refresco. No, pero realmente este ejercicio de romper paradigmas es necesario Propaganda para los gratis en el chicos. canal. Que no se entienda que nosotros, o sea, que la postura nuestra es caprichosa por deporte. No es un deporte. Lo que intentamos promover es el pensamiento crítico, es decir, que ustedes también con nosotros puedan cuestionarse este tipo de preceptos, de ciertos paradigmas y también de ciertos enunciados que ustedes parecen comprarlos como que eso es la realidad, es decir, describe la realidad. Chicos, un ateo no tiene por qué ser necesariamente progresista, no tiene por qué ser necesariamente izquierdista, no tiene por qué ser necesariamente homosexual o por supuesto comunista. Todo esto no lo soy. Resumiendo lo que dice Gustavo, no sean totalitarios consigo mismos. Hay un proverbio latino que dice, en la duda existe la libertad. Si tú tienes la voluntad de dudar, entonces eres libre. Claro. Hola, buenas noches. Hola, Me Y ese es presento. el eje primordial. No sé quién habló, Alejandro fue. Fue Alejo, sí. Habla Marcos, me conecté por primera vez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Esta es la primera vez que estoy acá y no sé más o menos cómo es la temática, cómo es el mecanismo de debate. Para A mí ver, es, si quieres te explico. como lo veo, bastante abierto. Sí, sí. Te explico, a ver, de inicio, todas las personas que estamos dentro del Meet en este momento, generalmente mantenemos el micrófono cerrado, a excepción mía, que bueno, soy el anfitrión. Vale la pena aclarar que soy el anfitrión y que pongo orden, pero eso no significa que sea moderador y no pueda participar y emitir mis posiciones y Lo mis tuyo es conclusiones, ¿no? totalitario. ¿Perdón? Lo tuyo es totalitarismo. Ah, sí, a huevo. Aquí mando yo, me vale madre. No es cierto. Está Pero bien. bueno, entonces te invito que cuando no estés participando cierres tu micrófono y cuando quieras participar lo abres. Y bueno, yo presto atención a los iconos de micrófonos cerrados y cuando veo que alguien se abre, pues intento llevar la conversación de tal forma que cuando alguien deje de hablar, pues te paso el micrófono, ¿no? Eso es número uno. Ah, bien. ¿Vale? Bien. Una consulta, una Perfecto. pequeña acotación. ¿Qué pasó, Rambo? Yo, por ejemplo, soy malteísta, pero no, y también soy satanista lavellano. Ok. En sí, yo detesto la figura de Dios, la aborrezco, pero yo quisiera saber, ¿yo puedo ser malteísta y al mismo tiempo ser ateo? O sea, ¿puedo leer sobre Dios, todo, informarme y odiar su figura, lo que representa, lo que ha representado para la sociedad? Si Pero sientes... también Yo no puedo... creería, porque Espérame. el malteísmo justamente. Ajá, precisamente, sí, no, es que ahí es exactamente lo que ibas a decir, Gus. Si quieres, termina, adelante. Después de Gustavo podría compartir o sea, después podría pedir la palabra. Sí, claro que sí, Marco. Cierra tu micrófono y ahorita te lo paso. Adelante, Gus. Yo creería que no, porque el malteísmo o el misoteísmo, pero muy especialmente el malteísmo, que agrega notas negativas sobre la expectación del Dios existente, parte del hecho de que Dios existe. Es decir, no veo cómo se configura allí el ateísmo, ¿sí? Sí. Es decir, si tú dices que Dios es necesariamente malo, que es lo que hace el malteísmo en general, sin llegar al misoteísmo, porque el misoteísmo es otro rango. El malteísmo adopta esta postura de que Dios es necesariamente malo. Ya desde el punto de partida en que se le atribuye esa categoría de que algo es necesariamente malo, es porque se asume de algún modo que Dios obra de algún modo mal y por tanto existe. Entonces yo desde ese punto de vista, mi opinión es que no tiene absolutamente nada que ver el ateísmo con el malteísmo o el misoteísmo. Sí, claro, a Y menos que estés porque muy, esto muy ayuda confundido. también a romper otro paradigma, que los ateos somos misoteístas o malteístas. No se puede odiar en términos de lo que es el ateísmo, ¿no?
nosotros los ateos no podemos odiar, no podemos considerar algo malo, algo en que ni siquiera creemos que exista. Exacto. Simple. Exacto. O sea, no se puede odiar aquello que no se cree que exista. O sea, es un absurdo. Adelante, Marcos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, tratando de ser sintético, yo ingresé a esta conversación cuando se estaba hablando un poco acerca de San Anselmo, sus cartas, sus críticas y demás. Y después de la palabra de Gustavo, escuché algo de Filiberto y en ese sentido, en esa postura yo adhiero. Para empezar, yo soy cristiano, soy bautista reformado y escuché un comentario de él, capaz que puede estar expresado de una forma un poco diferente, pero creo que la esencia es la misma. Decir de que el ateísmo en la Unión Soviética no fue el detonante o no fue el causante de las numerosas masacres, de los numerosos genocidios, de las numerosas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y que se sabe bien, están documentados y creo que todos nosotros no somos ajenos a esos acontecimientos. Sin embargo, hay testimonios que dicen lo contrario. Hay testimonios que le atribuyen todas esas atrocidades gracias a la no creencia en un ser superior, a la no creencia en un ser divino, a la no creencia en consecuencia de una recompensa eterna o un castigo eterno. Da al punto, por favor. Y respóndeme tú. ¿Es necesario tenerle miedo a alguien para tener valores? Bueno, a ese punto ya lo voy a responder. Yo quiero ir cerrando con este testimonio que da un pastor pentecostal en su libro Sufriendo por Cristo, de Richard Wurmbrand. Dice lo siguiente, y cito: la crueldad del ateísmo es difícil de creer cuando el hombre no tiene fe en la recompensa del bien o el castigo del mal. No hay razón para el ser humano, no hay restricción de las profundidades del mal que está en el hombre. Los torturadores comunistas solían decir. Ya. Rafa. Suficiente, Quiero decir dos cositas. Marcos, eso ya es predicar. Sí, quiero decir dos cositas. No, disculpa que te interrumpamos. Vamos Solo a prestarle... quería citar el texto. Sí, entiendo que lo citas, Marcos, pero el programa solamente dura 2 horas y ya llevamos casi 1 hora platicando. Sí, quiero decir dos cositas muy rápido. Adelante, primero, Patricio. La fuente que citaste no es para nada parcial, por supuesto. Sí, y segundo, si vamos a hablar de que el ateísmo de Estado cometió crímenes, es como decir que los crímenes de Hitler fueron debidos a su cristianismo. Y ahí estaríamos en la misma, en el mismo background, digamos. Sí, claro. Es que Hitler jamás cometió crímenes por su cristianismo. Marcos, lo que se explicó hace rato. Ahí está. Para Hitler no explica, pero para Stalin sí. Déjame decirte una cosa. El ateísmo de Estado no tiene nada que ver con el ateísmo. Es una posición política para que el partido de gobierno tenga todo el poder, quitándole el poder a los cultos religiosos que tienen mucho. Y esto es algo que, vuelvo y digo, lean El Príncipe de Maquiavelo, porque ahí está todo bien, muy bien explicado desde el siglo, qué sé yo, ¿cuándo fue eso? Como no tengo la fecha ahora, pero fue hace muchísimo tiempo. A ver, primero... Chicos, estudien historia. ¿Ustedes tienen conciencia de cuántos conflictos armados se han llevado a cabo en la historia con estandartes religiosos? No tienen ni idea. Yo los puedo multiplicar, o sea, los puedo contar por cientos. Sí, pero da igual, ¿sí? O sea, realmente es exactamente desde lo que dices, Gus, o sea, da Edad igual. Media pasando hasta la modernidad, o sea. Sí, pero a lo que voy, es como te decía, hablar del ateísmo de Estado como causante de los crímenes. No, pero esto es importante, porque sigue dando igual. Y esto que menciona Rafa al principio, y él hace hincapié, y hasta lo voy a apoyar ahora, no siempre lo apoyo. Yo sé. Pero tiene razón. ¿Por qué? Porque de ningún modo las conductas sociales, políticas, económicas, ideológicas, o sea, nuestros divorcios sociales, culturales, históricos, políticos, ideológicos, lo que sea, de ningún modo eso afirma o anula la existencia de Dios. Es una discusión aparte. ¿Sí me explico? Sí. En todo caso, lo que esas luchas podrían, en todo caso, reivindicar es simplemente el divorcio de los humanos al respecto de ponernos de acuerdo en nuestras ideologías. Nada más que eso. O sea, que existan más muertes o menos muertes en equilibrio, reitero que no hay tal equilibrio, porque créanme que hay a lo largo de la historia, pero contados por cientos, lo puedo traer en otro programa, guerras que se han llevado, sacrificios, incluso
se han diezmado poblaciones o sea, con el discurso religioso. Sí, No mira. se pide allí Dios existe o no existe. Exacto. Es una discusión aparte. A ver, quisiera acotar algo. Antes Rambo Filiberto pidió la palabra, permítele tantito, ¿no? Phil, tu micrófono. Ok, le permito. Gracias, Marco. Gracias, Phil. Ok, ahí voy. Ok, chicos, a ver, quiero lanzar una reflexión y también a la vez que sea una pregunta para ver qué podemos entre todos, porque créanme que yo aprecio muchísimo, valoro enormemente este grupo, ¿no? A ver, miren, es una realidad que el ateísmo de Estado, como alegato de fanáticos religiosos para atacar el ateísmo, es una ridiculez. Yo creo que eso en la mayoría estamos muy de acuerdo. Ahora bien, nos vamos al caso de las guerras religiosas que estaba comentando Gus Bastos. Déjenme comentarle algo. Yo tengo una percepción, a ver si estoy bien o estoy equivocado, ustedes me dicen. Y es que no es lo mismo que un gobernante, como por ejemplo Stalin, diga vamos a ejecutar a estos miles de personas en nombre del ateísmo porque están ofendiendo esta doctrina, por decir de alguna manera. Obviamente eso jamás ocurrió, pero estoy tratando de hacer una comparativa con decir esta persona va a ser condenada a muerte porque ofendió a Dios. Y eso sí que ha ocurrido millones de veces en la historia. Tenemos Inquisición, cruzadas, la guerra cristera en México y un montón de situaciones en la cual líderes religiosos allá arriba manipulan a las masas, la gente se traga el cuento de que se está ofendiendo a Diosito y que Diosito necesita ser defendido por medio de los machetes, fusiles, palos, piedras, etc. Yo creo que valdría la pena valorar que sí creo que hay una pequeña diferencia, porque una persona atea que esté informada, que una persona, porque también hay imbéciles en todos lados, una persona atea que por ejemplo, yo soy, si me dijeran a mí hubiera una guerra México con Guatemala, yo soy el primero en oponerme, porque yo soy un creyente fervoroso de que la violencia no es el camino para solucionar los grandes problemas sociales de la humanidad. Correcto. Pero si ocurriera un sinvergüenza como López Obrador que se envolviera en la manta de la Virgen de Guadalupe y dijera nos están atacando y en el nombre de Dios vamos a defender nuestro país porque Dios nos dio esta tierra, yo les garantizo que aquí actualmente en México millones se van a levantar para irse a matar. Yo creo que ese es el problema que hay. La religión tiene una influencia tal que puede obligar a gente común a cometer atrocidades. Ahí está, lo dejo para la reflexión. Sí, claro. Sí. Ok, a ver, adelante, quería acotar. Yo, por ejemplo, cuando leo la Biblia, la encuentro muy incongruente en lo que dice, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento. Primeramente, ¿por qué Dios, en su sano juicio, si es amor, si representa la paz, si representa todo lo bueno, según los cristianos, creó a un ángel que lo iba a técnicamente traicionar? Si se supone que la figura de Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ok, ver, te voy a parar, Rambo, te voy a parar, claro, te voy a decir por ahí qué. Estás encontrando una contradicción en la misma naturaleza de Dios. Te juro que hay un montón de personas que también lo han hecho, no es algo nuevo. Sí, y también te voy a detener porque de una u otra manera, a pesar de que aquí la discusión se puede llegar a concentrar en Yahvé o Jehová o como le quieran llamar, al Dios cristiano en particular, el Dios de la Biblia que incluye al Viejo y el Nuevo Testamento, de una u otra manera la discusión va más allá de la Biblia, ¿sí? Iría hacia una especie de Dios filosófico, ¿sí? Fuera escindido de la Biblia. ¿Te refieres a algo más similar al deísmo? Algo, deja tú similar al deísmo. Bueno, sí, se puede decir una especie de deísmo, pero en el que se trata de justificar la creencia de que hay un Dios creador, independientemente de si es o no el de la Biblia. ¿Sí me explico? No estamos hablando del Dios cristiano, sino del Dios en sí, como la idea de un Dios, Señor, exacto, no sé cómo se llame, pero... Sí. Exacto, Adriana, exacto. O sea, yo por eso te detengo con respecto de hacer argumentaciones sobre la Biblia en particular. Esa paraguaya me encanta. ¿Qué pasó, Gus? No escuché. Esa paraguaya me encanta. La escucho hablar y ya. ¿Cómo sabes que soy paraguaya? Me asustas.
Bueno, pues, ha comido paloma. No, bueno. En mi país no se come paloma, en Perú creo que es. Bueno, pero tampoco creo No, que se porque come. damos acento. Bravo. Van a Yo quería- salir yo quería- matrimonios aquí. Sí. El peruano Yo quería como- hacer una pequeña acotación respecto a lo que veníamos hablando sobre los crímenes cometidos durante los ateísmos de Estado. Y quiero señalar una cosa. En las teocracias actualmente, como por ejemplo Turquía, ahí sí se asesinan personas por el solo hecho de no creer o por cometer una ofensa a su Dios. Ah, sí, bueno, a ver, por lo Pablo, menos... deja esa discusión, Puntualmente. Ofensa contra el sacerdote de turno. Sí, pero a ver, o sea... Es una discusión. Ajá, ¿es una discusión qué? Es una discusión estéril porque se Sí. carga de de mucha subjetividad. Y emocionalidad, evidentemente, etcétera. Pues sí, o sea... no, pero además de mucha desinformación, Sí, ¿sí? Porque bueno. evidentemente hay gente aquí que ya ha dejado claro que sobre historia no conoce, sobre historia latinoamericana no sabe, así que así lo único que subyace es simplemente una subjetividad y ciertos sesgos de confirmación porque no estudian. Entonces, realmente meternos en esa discusión es Pues, estéril. es muy estéril, Porque- sí, ahí sí coincido contigo, Gustavo. La verdad es que es irrelevante, es En la irrelevante. discusión Sí, nos sí, pero tenemos que es un meter. buen contrapunto como para No, Minero, balancear por un poco para el supuesto, otro pero lado. esto exige, primero, exige varias cosas: tiempo, orden y academia. O sea, yo no estoy dispuesto a conversar sobre estos temas sobre gente que evidentemente nunca agarró un libro de historia. Ah, Que, bueno. que confunden Eso es laicismo lo peor. con ateísmo de Estado, que eso es muy Entre grave. otras cosas, digo, pero por eso digo, para no caer en eso, digo, reitero, si me ayudan, es una discusión estéril a la que ni hay que volver. ¿Ya? Bueno. Sí, sí. Lo que tenemos que seguir discerniendo, me parece, que es la dinámica de este grupo y además es la consigna del arranque del programa, es sobre la posibilidad de si un Dios existe o no. Porque en definitiva, lo que haga el ser humano respecto de esos divorcios culturales, esas cuestiones, no suman ni a favor ni en contra. O sea, no se Gus, sigue ¿qué de mensaje allí que subliminal Dios estás existe. queriendo mandarle a esta muchacha? Porque acabas de hablar de esterilidad, de divorcio. ¿Estás queriendo decir algo? ¿Qué tiene que ver? O sea, No, bueno, a ver, ya. A ver, vamos a ser lo más objetivos posibles. vos hablas de la Acepto. paraguaya, me encanta. O sea, a mí me hablan de paraguayo y me viene como si... No, pero a ver, regresemos al tema. Vamos a ponerlo Sí de esta manera. existimos, ¿Cómo, Adriana? ¿Ah? No escuché. sí existimos. Sí, existimos, Claro, exactamente. Por Sí, supuesto sí, que existimos, mamita. es la Vos única sos la certeza obra de Dios, yo que sé que tenemos. Es la única certeza que tenemos de manera absoluta personalmente, ¿no? Pero yo quiero No, es agarrar... que Ajá, por mi, adelante. por mi país siempre dicen que no existe. Y Ah, ahora estamos debatiendo de la existencia de Dios y yo, que soy de Paraguay y Paraguay no existe, siempre dicen Lo que dice por el existe. meme, lo dice por el Vos sos meme. de Paraguay, pero Paraguay mi sí amor, existe, claro que claro. sí. Ah, no hay Dios. Claro que existe Paraguay. Ahora, a ver, vamos a ponerlo ¿Tuviste una asunción en objetivamente. encarnación en dónde? A ver, vamos a ponerlo objetivamente. La humanidad podría existir o no existir y haber un Dios o no haberlo. Así de simple. Sí, la humanidad podría existir sin la necesidad de un Dios. Correcto. Y podría no existir también sin la necesidad de un Dios. O sea, mi punto es, podríamos no estar aquí y si Dios existe, existiría. Y si no existe, no existiría. Así de simple. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué profundo! Pero es que No, es una tautología en sí mismo. O sea, a lo que me refiero es que estamos... A ver, lo que estoy tratando de hacer es escindir al humano, al sujeto, del concepto Dios, ¿sí? Y si existimos o no existimos, somos irrelevantes a si existe o no existe un Dios. ¿Sí me explico? Entonces agarrar y decir que el Estado y la Iglesia y el laicismo es completamente, absolutamente irrelevante a la proposición hay un Dios. ¿Sí? Se propone que hay un Dios. ¿Cómo se sustenta? ¿Sí? Agarraron y ahorita nos prestaron el argumento de Anselmo y entonces se respondió. No, pero yo te puedo prestar un mucho mejor argumento siendo ateo sobre la existencia de Dios. Ah, no, bueno. Dios es una cosa con
a la cual se le pueden quitar tantas propiedades hasta hacerlo infalciable y dejarlo en la duda. Y ya. Y que cada quien lo crea o no lo crea. Ah, bueno, ok. Alguien hace un comentario. Chicos, esperen. Alejandro dice, por mi parte, Dios es por definición la lógica a la misma estructura y leyes que se desligan de la realidad. Orden inherente e inmutable del universo, a ello le llamo Dios. Alejandro, realmente, por definición, la lógica y las leyes son herramientas de la comprensión humana. No se sigue de allí que hay un Dios detrás. Sí, no sé dónde saca la parte donde hay orden. Divino, si los sujetos desaparecen, el orden descriptivo, es decir, esa herramienta comprensiva para describir las relaciones entre existentes, o que podemos afirmar dos constantes o más en relación de existentes, desaparecen. Sí, claro. Sí, claro. O sea, hay que Eso darnos es una cuenta. reificación. Cuidado, sí, Rafael, me lo mencionó al principio. las palabras de la boca. Porque la falacia de Las reificación matemáticas son para siempre. No, las matemáticas las inventamos nosotros para describir cosas. Sí, eso hay que tenerlo bien en claro. Y volvemos a lo mismo, es una falacia de reificación. ¿Por qué no escuchan lo que estamos diciendo? No es que lo diga yo, lo estamos diciendo todos. A ver, esas herramientas comprensivas, una ley, una descripción, una explicación, una proposición, un enunciado lógico, un juicio, un razonamiento, son características, son propiedades, son cualidades de la comprensión humana. ¿Sí me explico? O sea, si desaparecen los sujetos, esas herramientas También. evidentemente desaparecen. Si desaparecen los sujetos cognoscentes, que dicho sea de paso a su vez somos los que nos preguntamos al respecto de un Dios existente, desaparece todo el mapa conceptual y toda la comprensión en rigor justamente de lo que son leyes, mecanismos de comprensión, proposiciones científicas. Y el marco matemático. Un poquito más sencillo. El universo no tiene orden. Nosotros lo tratamos de ordenar para entenderlo, pero eso somos nosotros. No hay un orden ahí afuera. Bueno, exactamente. O sea, nadie puede decir, porque eso es una falacia de reificación. Quería volver al inicio de lo que exponía Rafael y me parece muy importante. Yo los invito a que ustedes busquen lo que es una falacia de reificación, porque justamente reificar consiste en agregarle contenido complejo a cosas que no lo tienen. El universo no tiene un contenido tan complejo en términos formales de agencia, intención, causalidad, inteligencia, orden. como nosotros. Pero esa complejidad le damos nosotros. Sí, exactamente. Pero Adriana, lo que pasa es que se le está prestando un extra. Adriana, Se le está prestando un que extra. Está viejo verde. Ajá, sí, calma, viejo verde, tranquilo, hombre. Vete a dar una ducha fría. En todo caso, no puedes llamarle a la lógica a Dios. Si no se hace un esfuerzo porque la conversación sobre alguna deidad incluya también las características de agencia, conciencia, intención, inteligencia y voluntad, entonces, pues bien podemos hablar de fluctuaciones cuánticas, cabrón. O sea, o hablar de la lógica, o hablar de... No, sí, creo que de cualquier cosa. Gustavo, y me di cuenta que en sí mi Dios no puede cambiar sus propias leyes. No tiene voluntad de por sí. Por supuesto, pero entonces... No es un ente. Pero es lo que te estoy tratando de decir. O sea, al final es agarrar y cambiarle a la lógica el nombre y llamarla a Dios. ¿Sí? A eso se le llama reificación. O sea, de una u otra manera, es como yo te decía al principio. O sea, yo agarro este frasquito y le llamo Dios. Un panteísmo intestinal. Bueno. No, pero además hay otro detalle. Y esto metiéndome dentro de lo que es ciencia, ¿no? Hay ciertos comportamientos, hay comportamientos dentro de la naturaleza, por ejemplo, cosmología, que no se siguen de leyes. Cuidado. Por ejemplo, en mecánica cuántica no se soportan algunas leyes de la mecánica clásica e incluso de la mecánica relativista. ¿Qué podría decir un teísta respecto de esto de la mecánica clásica? Perdón, de la mecánica cuántica. Entonces, ¿Dios desaparece dentro del campo de la mecánica cuántica? Porque no se siguen sus leyes. Realmente no tiene sentido, porque las leyes es simplemente digamos, es la consecuencia de cómo nosotros moldeamos las relaciones entre existentes dentro de nuestro aparato comprensivo. Sí te entiendo. Pasa es que si uno toma el universo
y lo toma al momento de crearlo con unos ciertos axiomas. Lo que es de axiomas debe tener una cierta lógica, debe tener una cierta estructura, y la matemática puede de esa manera analizar a sí mismo. Entonces, no necesariamente, porque por ejemplo, te voy a poner un ejemplo dentro de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre y los principios de indecibilidad de Gödel tiran abajo tu proposición. Ya está. Sí, ahí revienta las matemáticas, el teorema de incompletitud. Yo también el teorema de incompletitud de Gödel tiran abajo esa formulación. Ya está. Digamos, la teoría del caos la tira abajo, el indeterminismo cuántico lo tira abajo, el principio de incertidumbre lo tira abajo, la teoría de la evolución lo tira abajo, porque no tenemos forma de determinar de a qué futuro, de ningún modo, cómo se va a comportar en términos adaptativos una especie. Sí, no, bueno, hasta la teoría de los tres pasos, ¿no? Yo creo que la confusión de Alejandro está en que él asume el orden y las matemáticas como algo intrínseco del universo, en lugar de darse cuenta que eso es algo que nosotros inventamos para nosotros tratar de sistematizar y ordenar lo que vemos allá afuera y darle sentido. Ok, uno más viene. Más de hallar el orden, sí. Sí, pero insisto, Alejo, o sea, el gran diferenciador está en que si propones la existencia de un Dios y le restas propiedades, entonces, ¿qué suma a la aguja del conocimiento? Claro, al fin, esa es mi espiritualidad. Entiendo. No es que le comience a rezar las ecuaciones. Yo sé, pero a lo que te estoy diciendo es que no suma a la aguja del conocimiento. Cuando uno hace un ejercicio dialéctico, el objetivo es que ambas partes tengan una ganancia al final, que se progrese, ¿sí? Que se avance la aguja del conocimiento. Cuando uno hace un ejercicio de síntesis, ¿sí? Cuando uno hace un ejercicio de mayéutica, todos estos ejercicios, todos estos métodos que tenemos tanto para investigar la realidad, tanto en la filosofía como en la ciencia, tienen por objeto el mover la aguja del conocimiento. La proposición Dios existe y es la lógica, lo único que hace es intercambiar el nombre de la lógica por Dios, de la misma manera que lo hacen aquellos que dicen que Dios es la naturaleza o que Dios es la realidad, ¿sí? Eso es lo que te iba a decir, Alejandro, estás en el mismo nivel de magufería que el que dijo el otro día que Dios era la realidad. A ese nivel de magufería estás operando hoy. No. No lo acuses de magufo, porque Alejandro ha dado unas aportaciones bastante buenas en nuestros debates. Entonces, creo que magufo no es. Lo que pasa es que siento que en hoy se magufió nada más. Siento que en este caso particular está llevando demasiado lejos. Él se dé cuenta que la reificación, es decir, restarle propiedades a la naturaleza, a las leyes, a Dios. Al ámbito descriptivo, restarle propiedades para... No, al revés. No, se la resta a Dios para ecualizarlo. Le resta propiedades a Dios, por ejemplo, le resta inteligencia. Yo lo explico al revés. Okay. Le estamos restando ciertas propiedades a la naturaleza, el ámbito descriptivo, el ámbito explicativo, el ámbito de la comprensión, para prestárselas a una idea, y con esa idea explicamos todo. Chicos, no funciona así. No. Porque en definitivas cuentas, eso redunda en una falsa equivalencia, es decir, por mis huevos, perdón en francés, estoy diciendo que las cosas que podemos explicar, comprender de una manera más simple, en términos, por ejemplo, de la parsimonia, las estamos explicando a través de un constructo sumamente complejo. Es decir, es una multiplicidad de existentes y entes innecesaria. Estoy intentando explicar un supuesto misterio, que no lo es, porque las leyes las podemos identificar y describir y definir muy bien, en términos de conocimiento modal actual, y simplemente estoy explicando ese subterfugio supuestamente misterioso con otro misterio aún más grande. No se puede explicar la realidad, que ya de por sí es un misterio, al menos filosófico, con otro misterio mayor del que no tenemos ninguna comprensión. Eso es una reificación, eso es una multiplicidad innecesaria de existentes, y eso en definitiva es una falsa equivalencia, es decir, estoy haciendo equivalente la realidad con algo que supera o trasciende los límites de la realidad. No conecta.
No, y además, o sea, a ver, la realidad es inmanente, o sea, no necesitamos hablar de trascendencia. Pero bueno, A eso quería, a eso a querías eso quería llegar, Rambo. llegar. Dale. Yo he escuchado a los deístas hablar mucho de dos cosas. La primera es, bueno, hipotéticamente, porque no llega ni a la teoría, existe lo que en matemáticas, no en física, se llama eh, dimensiones. Entonces, nosotros percibimos cosas que están en tres dimensiones, largo, ancho y profundo. Eh, si le agregamos un cuarto eje, deberíamos percibir algo más, según los deístas. Pero, como se agrega otro cuarto eje, no sé si alguna vez has Ahí tenido la está sumando oportunidad un de ver un montón de tesseracto. cosas. Si has visto un tesseracto, cuando lo intentas percibir, no puedes percibir exactamente cómo Sería es. asombroso. Es algo asombroso, exacto. Entonces, muchos deístas usan esta afirmación para decir que Dios se estaría en una dimensión distinta a la nuestra, cosa en la que no estoy de acuerdo, eh, y que por lo tanto es imperceptible. Y la segunda sería el pandeísmo. El pandeísmo eh, em, Dios es está todo. muy, muy relacionado a la idea de que Dios es una especie de entidad que existió en algún momento anterior a la creación de nuestro universo. Aquí entra con mucho la hipótesis de que existe más de un universo, la hipótesis multiversal, que ya trasciende lo que había dicho el compañero de lo que se conoce como realidad. Eh, este, entonces, se llega al punto de que Dios, Dios se autodestruye antes de que se cree el universo. Y esa explosión causada por su autodestrucción, debido a su autocuestionamiento de que qué pasaría si yo no existo, ocasionó que el Big Bang, bueno, eso es lo que dicen los pandeístas, que yo Entiendo, no estoy de Rambo. acuerdo con... Sí, ahorita, mira, a ver, ahorita no hay ningún pandeísta aquí que esté presentando tal noción. De hecho, discúlpame, pero suena innecesariamente complejo y suena una hipótesis que es sacada de la manga. O sea, no es mal plan, pero es indistinguible de una paja mental. O sea, y esto es bien importante, ¿sí? No podemos agarrar e imaginarnos lo máximo posible, agarrar y tratar de imaginar algo que no tenga contradicciones. Tengo que imaginarme algo que no tenga contradicciones. Y si se encuentra por ahí alguna contradicción, entonces lo arreglo para que no las tenga, ¿no? Como el ejemplo que decía Yo hace me rato. puedo Hace imaginar rato un Jorge. unicornio que caga universos. Sí, sí, claro. Pero eso no significa que exista. Le inyectas un poco de ADN de... ¿Cómo se llama este animal que tenía un cuerno al caballo? Listo. Y... Ándale, ¿no? De rinoceronte, ¿no? Sí, claro. A lo que quiero llegar es que no todo aquello que podamos imaginar sin contradicciones significa que existe. ¿Sí? A ver, hasta lo digo completo. Aquello que podamos imaginar sin contradicciones como existente, ¿sí? No necesariamente existe. No se puede llegar a esa conclusión, porque así como podemos imaginar algo así, como existente sin contradicciones, igualmente lo podemos imaginar como inexistente sin contradicciones. Así que intentar demostrar una existencia por medio de ese tipo de razonamiento es imposible, ¿sí? Los invito a pensar en eso más a fondo. Antes se creía que los tetraedros... se creía que... Discúlpame, Rambo. Espera un momento. Es que había empezado Alejo, Rambo, dale chance. Sí, pues. Ya, yo le doy chance, Antes se ok. creía de que las figuras pitagóricas no podían existir. El tetraedro, de las pirámides, las esferas. Ajá. Y de todos los lados que sean posibles, que creo que eran 5. Ahora, pero después comenzó a analizar la estructura de la materia, cómo estaban organizados los átomos. Ajá. Ahora, de por sí los átomos están en cierta vibración, pero tienen una medida de vibración, no se pueden desviar. Ajá. Y si tomas justo la mitad de esa vibración y les das un punto y luego unes la estructura de cómo están unidos los átomos, por ejemplo, del metano, te va a aparecer el tetraedro que Pitágoras había creado hace muchísimo tiempo. Alejo. La línea no está ahí. La línea la estás poniendo tú. En la realidad, sí, en la naturaleza. Pero eso no quiere decir que tenga una cierta estructura. Escucha, Alejo, sí. Pero esa línea la estás poniendo tú. Además, esas líneas obedecen a campos, ¿sí?
no son puntos, ¿sí? Las partículas fundamentales no son puntos, son campos, ¿sí? Si vamos a hablar de mecánica cuántica, entonces hay que respetar lo que es la teoría de los campos cuánticos. Corrijo esto, Sí, ¿no? Para la sí, te geometría entiendo. parcial o la geometría métrica también son puntos. Porque el punto es el estamento básico, o sea, pero no es algo que exista per se, sí. No es algo, no es un constituyente per se del universo. Es simplemente un mapa conceptual. Ajá. Y no solo eso. Para la Exacto, lo que le estoy diciendo desde hoy. ¿Cómo? Es lo que le estoy diciendo desde hoy. No es que el pentágono existe en la naturaleza, es No que a está eso ahí. que está ahí nosotros le dimos ese nombre porque lo conceptualizamos así. Sí, pero no hay pentágonos exactos, no hay pentágonos exactos, no hay círculos exactos, no hay cuadrados exactos en la naturaleza. No se observa tal cosa, ¿sí? No se puede observar. No hay... Sí, a lo que voy es que al hecho de decir, eso es un pentágono, eso no es un pentágono, eso es una cosa que está ahí y yo le doy ese nombre para conceptualizarlo. Pero bueno. Pero eso no le quita el orden. Bueno, yo quería saludar Ok, yo quería a la gente hermosa. Uy, todo el mundo habla al mismo tiempo. Todo el mundo habla al mismo A la gente tiempo. hermosa y hola, Gus. Sí, todos hablan al mismo tiempo, vos todos hablan al mismo tiempo. que yo quiero saludar, por favor, es una falta de respeto. No, bueno, pero llegaste a las 10 de la noche, Andrés. Está bien, bienvenido. Estaba haciendo tarea. Sí, Soy un chico responsable. Está bien, pero no pasa nada si no saludas, no pasa nada. Bienvenido, Andrés. Gracias. Una pregunta para Elías. usted. Sí, justamente, no sé si usted conocerá al señor Dante Urbina. Sí, sí lo conozco. Permíteme tantito. Rambo iba a decir algo ahorita que empezó Alejo y te paso el micrófono, ¿vale? Adelante, Rambo. Ok, yo estudio, por ejemplo, zoología y en zoología he visto muchos animales que escapan mucho a lo que nosotros teníamos entendido que no podía existir. Por ejemplo, tenemos phylums, dentro de los phylums, no sé si conocerás qué es la palabra phylum. Sí. Existe uno llamado tardígrada. Sí, claro. Los tardígrados. Sí, claro. O sea, capaces... los water bears son maravillosos. Son famosísimos. Sí, son... Ya los han mandado al espacio, incluso, al tardígrado. Sí. No, y son espectaculares. Sí. Los extremófilos, en general. Sí, y no solo eso. Existe una medusa capaz de que en el momento en el que está en peligro de envejecer, de morir por envejecimiento, es capaz de nacer otra vez. Es como si todo su cuerpo fuera una coraza y de esa coraza sale un nuevo ser vivo, que es el mismo anterior. Y así puede hacerlo las veces que se le dé la gana. Está padrísimo todo esto, Rambo, pero no parece tener que ver con la existencia de alguna deidad. No, a lo que quiero llegar es que pueden haber cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Sí, y eso tampoco tiene que ver con la existencia de alguna llevar deidad. las cosas simplemente, a ver, cuidado, porque esa es otra estrategia que aquí la hemos analizado muy bien. Realmente, superponer la idea de un Dios existente, recluida simplemente en los vacíos del conocimiento humano, tampoco tiene sentido, porque es un Dios de los huecos. Chicos, ustedes no pueden disponer de esta cosa de que como no lo conocemos todo, entonces eventualmente puede existir un Dios. No se sigue. El Dios de los huecos. Exacto. Si no lo conocemos todo, es simplemente eso. No lo podemos conocer todo porque tenemos un Universe Pocket, instrumentos observacionales limitados, una comprensión y razonamiento limitado que nos permite intuir, primero intuir, que es el primer motor del conocimiento. Medir, abstraer de la realidad aquello que nos permite. No se sigue de allí que por el simple hecho de que no podamos explicarlo todo, entonces hay una explicación ulterior que es simplemente una explicación, pero que no explica nada. Sí, aquello que lo explica todo, aquello que lo explica todo no explica nada al final. O sea, de una u otra manera se propone que Dios resuelve todos los misterios y evidentemente aquella cura que cura todas las enfermedades realmente no cura ninguna, ¿no? Claro, es explicar un misterio con más misterio. Sí, o sea, claro. No tiene sentido. Por supuesto. Y no hay más misterio que un Dios. Ojo, porque cuidado. Porque cuando vamos a la pregunta de qué es Dios, la mayoría hace agua.
Porque admiten incluso, de grado comprensivo, que es un misterio de explicar. O sea, sí, es incognoscible, están las antípodas comprensivas. Ahí llegamos al stopper que generalmente Carlos me pide que llegue, ¿no? O sea, a ver, y él me lo dice literalmente, Rafa, Tapia, por favor, ¿sí? Cuando estés hablando con personas que son teístas, que propongan que Dios existe, pídeles que definan a Dios. ¿De qué están hablando? ¿Sí? Y mi respuesta es lo primero, Rafa, que es lo primero que pide Fleu junto con otra línea del ateísmo más coherente. Antes de hablar de ateísmo, es el tema de la definición. Sí, claro. Es fundamental. Y bajo ese aspecto terminaría siendo yo agnóstico, ¿sí? Pero procuro dejar a mi interlocutor darle un poco de campo de acción, porque si yo me encierro en esta necesidad, en esta demanda de una definición pues específica y clara sobre a qué se refieren con Dios, y sin ejemplificaciones ni alegorías. No, bueno, olvídate de que haya más pero conversación. Es una demanda legítima, porque hemos visto, por ejemplo, Rafael, lo es, Gustavo, cómo el asunto de Dios se termina reificando en conceptos que absolutamente no tienen ninguna categoría para llamarse Dios. No, bueno, aquí está Adriana pregunta que si hay teístas, híjole, creo que ya nos abandonaron. Estaba, algo que querían preguntar los que vienen del grupo de católicos extremistas es sobre la paradoja de Epicuro. ¿Qué opina usted de la paradoja de Epicuro? Pues mira, la verdad es que el problema del mal a mí no es un argumento que ahora sí que me venga mucho a la mente, ¿no? Porque imagínate a un Dios malvado que se divierte observando la maldad humana o el sufrimiento gratuito. Entonces, eso significaría que algún Dios existe, ¿no? También hay ¿cuántas teodiseas te puedas imaginar, Rambo? Todas las que te puedas imaginar, imagínate después el doble o el triple. Hay teodiseas para echar para arriba. Es una necesidad que cada uno de los estudiantes de teología, para recibirse, presenten una teodicea. En la gran mayoría de las escuelas en las que se imparte teología, ¿no? Adelante, Sebastián, tu micrófono. Ahí volvió a entrar uno de los chicos que creo que ahí se fue. No, nada, iba a pedir a ver si no le damos la palabra que había mencionado a Dan Turbina y quería ver qué argumentaba, pero me parece que se fue de vuelta, ¿no? Sí, Madness, si puedes invitar de nuevo a Santos Elías. Mira, desgraciadamente entiendo que somos muchos. Dile que si siente que somos demasiados y que no le llega la palabra, bueno, pues lo sentimos. Desgraciadamente. Pero él es el creyente, a él le llega la palabra. No, pero Santos, aquí está de regreso. Santos. Te dijo, conocen al señor Dan Turbina. Iba a pelear una falacia de autoridad porque, a ver, todos... No, simplemente no. Una señora no es. Bueno, yo no sé quién es y no me interesa tampoco. No, bueno, yo sí sé quién es. Yo sí sé quién es Dan Turbina. Autoridad por el simple hecho de que Dan Turbina retoma, mejor dicho. No tiene nada que ver eso, sino que lo mencioné porque de repente iba a decirle un contacto que le diga para que entre, pero si gustan podría moderar un debate próximo con el moderador de aquí. Yo, me ofrezco para moderador y él, y normal, porque ahorita en esos momentos me encuentro en una reunión de trabajo urgente en otro chat. Con por todo eso gusto. Que salí de vuelta a entrar. Si gusta, me pasa su número, señor. ¿Cómo se llama Cantina en la TV? Disculpe. Rafael Tapia. Patricio. Señor Tapia. Cantina, no comunidad. Sí, señor Tapia, yo me puedo contactar con usted. Y en el caso, mi contacto le diga a Dan Turbina de que acepte debatir normal, me puedo ofrecer como moderador, todo eso. Con todo gusto. Sí, me lo hacemos. Al chat, por favor, de WhatsApp, para contactarme. Al chat de WhatsApp, a ver, es que yo no estoy en el mismo WhatsApp que tú, creo. No, utiliza los argumentos del Tomí. No, bueno, ya veremos, primero. Sí, ahorita estoy en una reunión, de trabajo, y acá en el chat, el chat de acá, de la sala. Ajá. Me deja su número y ahí ya yo en contacto con usted, por favor. Con todo gusto, te lo paso ahorita. Si quieren, yo estudio a tal Turbina, y si él es Turbina, yo soy motor de reacción y vemos cómo sale el debate. Por eso, pues, para yo moderar con mi amigo de repente que me modere y ya ¿Tiene canal en YouTube, Elías? Sí, tiene. No, yo no tengo, yo soy un simple. No, pero tu amigo.
Bueno, mi amigo, no tiene, pero es él conoce a Dante Urbina. Ok, vale, con todo gusto, organízalo y ok. y en Ya, unos me das minutos tu número, cuando por favor. cerremos transmisión te comparto mi teléfono, ¿vale? Ya, o si no, acá el Madness, es más, él fue quien me pasó el enlace, o le pido su número de él a usted y ya, porque me lo pase por privado en WhatsApp. Con todo gusto. Madness, ¿te puedo encargar eso, por favor? Sí, por favor. Y ahí ya me contacto con usted para si me confirma o no me confirma el otro joven. Órale, sí, pues. Gracias. Bueno, me retiro. Chau. Sigo en reunión en el laboral. Vale, pues. Muchas gracias, Santos. Buen día. Sí, vaya y trabaje, que es más importante que esto. Sí, de eso comemos. Además estaba cenando también. Estaba cenando con mi familia. Sí, bueno. chau. Con todo gusto. Tu mujer te debe odiar en este momento. No, bueno, ya se fue. Simsa, me queda la duda, ¿no ha participado en toda la noche? No sabemos cuál es tu posición, Simsa. Llegó el ocupa. Es pirrónico, no habla. Bueno, dice ahí se no ocupa, para mí está ocupando tiene buenos cimientos. No, bueno, no creo que sea con Dante Urbina el debate, Gus. O sea, yo creo que es con alguien que conoce a Dante Urbina, ¿no? O sea, pero aunque ¿quién, bueno. pero ¿quién es este Dante Urbina? Tan heavy es. Sí. A ver, yo les explico, básicamente. Dante Urbina es el aprendiz de William Lane Craig, tercermundista. Sí, básicamente, gran definición. No, pero yo no me rebajo a eso. Básicamente utiliza los argumentos de Tomás de Aquino para reivindicar su idea medieval de la existencia de Dios, pero, o sea, no supera ese paso. A ver, ellos saben que existió Descartes y toda esa gente que vino después. Sí, a ver, si quieren, yo le he pedido, por ejemplo, un gran defensor de Dante Urbina. Es un chico que se conectaba a la cantina, Rafa, recuérdame el nombre. ¿Estefano? Jader, José. Jader. No, José. Jader. Sí, Jader, sí. También Estefano, pero Jader en mayor medida. Sí. Y yo personalmente le pedí que Dante Urbina tuviera un debate conmigo. Y el tipo no. No, bueno, porque saben que no salen del tomismo, o sea, el tomismo y la escolástica no sirven de ningún modo para explicar la realidad actual, o sea, no mueven la aguja del conocimiento, se quedaron, lo siento mucho, se quedaron en el 1280. Sí, pero se usan la estrategia de Daniel Lake, de William Lane Craig, lo que van a decir. Lo que pasa es que hacemos todo un análisis lógico que nunca te explican y llegamos a Dios. Porque William Lane Craig ni siquiera es tomista. Claro, no es tomista, es neoteísta William Lane Craig. Se lleva medio William a los Lane Craig pelos. ni siquiera es tomista, porque William Lane Craig es más inteligente que Dante Urbina. En este claro, sentido, obviamente. Él sabe que el tomismo no le sirve para reivindicar ni reforzar su idea de Dios. Bueno, y también, a ver, pero son diferentes denominaciones. A ver, o sea, velo de esta manera. En general te encontrarás que en el catolicismo se tiende un poco más hacia las argumentaciones de Aquino, en tanto que en algunas corrientes evangélicas se tiende a pensar que se puede hacer una argumentación a partir de la evidencia, etcétera, ¿no? O sea, como el A mí me queda claro realmente si William Lane Craig, que las organizaciones religiosas tienen un tipo de pensamiento es bastante valiente. Bueno, a ver, a mí lo que me gustan son los fideístas. En definitiva es protestante o católico, pero bueno. Sí, creo que es evangélico o protestante, una cosa así. A ver, el señor Rambo nos comenta que hay una pregunta por parte del canal que dice... Sí, creo que voy a responder después si me cede la palabra, Rafa. Con todo gusto, Andrés. Dice, ¿qué los diferencia a los ateos y los creyentes? Para empezar, Rambo, creyentes somos todos, porque todos creemos cosas, ¿sí? La pregunta un poco más... La pregunta la manda uno de los ateos del grupo, no la hice yo. Ok. Bueno, de cualquier manera, creyentes somos todos, ¿sí? O sea, todos creemos cosas, ¿sí? Y sí entiendo, yo no dije que la dijeras tú, ¿sí? Sí, por eso utilizo la palabra ateístas. ¿Qué pasó, Andrés? No, sí, que justamente queriendo responder a esto era justamente eso, que la pregunta en sí está mal formulada porque creyentes somos todos, ya que, o sea, la gente tiene esa idea de que un creyente es alguien que cree en Dios, cuando tranquilamente puede ser alguien que cree en los aliens, alguien que cree en el chakra, en cualquier otro tipo de cosas. En que su mujer no le pega los cuernos.
Claro, justamente. Para los aliens y mi mujer no me pegan los cuernos. ¿Eso es mentira? No, pero a ver, sí te pegan los cuernos. A ver, ahí están Esperen, diciendo. mi idea. Sí, pero a ver, creyente como tal, o sea, a ver, yo creo que el mejor camino hacia el conocimiento es seguir ciertas metodologías epistémicas, comenzar desde la duda y avanzar desde la hipótesis nula, ¿sí? Y esa es una creencia justificada por su constante efecto, ¿cómo se llama? Benéfico en mi vida en particular y en la vida de las demás personas que observo siguen esta metodología. ¿Sí? Claro, entonces, básicamente para ya finalizar la respuesta, ahora, entendiendo, ¿no?, que se refiere en qué se diferencia un ateo de un creyente religioso, eso va a depender de cada persona. Obviamente, en lo personal, yo creo que me diferencio en que yo no creo en algo que yo sí, y cada quien tendrá sus diferentes motivos, sin ser uno mejores que otros, simplemente más convincentes. Capaz que tienen la misma carga y a uno le va a afectar de una forma y a otros de otra, ya que las personas ante lo mismo toman decisiones diferentes. Entonces, nada, ni uno es mejor ni otro es peor. Es simplemente lo que tu razonamiento te permita llegar a opinar, básicamente. Mencionas algo muy bueno, Andrés, porque tú hablas de la carga, ¿sí? O de la responsabilidad, de por qué uno cree en lo que cree. Y yo, sin embargo, estaría de acuerdo en todo caso en que uno no tiene por qué justificar por qué cree en lo que cree, sino porque afirma cosas en función de su sistema de creencias. Y ahí es donde te me vas a echar encima bien padre, ¿no? Porque yo sí pienso que tenemos el compromiso epistémico de justificarnos personalmente, no ante los demás, pero personalmente, porque creemos lo que creemos. No, cuidado, no estoy en desacuerdo con eso, Rafael, y lo compro incluso. Desde mi punto de vista también deberíamos poder justificar por qué creemos lo que creemos. Claro. Al menos de modo La personal. demostración está en el Sin peso embargo, del que dice. Claro, sin embargo, una cosa es creer y otra cosa es generar proposiciones a partir de un sistema de creencias. ¿Sí me explico? Hay una diferencia muy grande. Tú puedes creer, por ejemplo, el horóscopo basado en limpio, ¿no? Tú puedes creer en el horóscopo de Libra para el mes de julio, ahora que se viene, y sin embargo no hacer ninguna proposición, enunciado categórico al respecto. Me va a pasar tal cosa. Bueno, ahí tenés que justificarlo. Hay una carga probatoria respecto de un enunciado. Cuando alguien dice Dios existe, evidentemente versa o se basa sobre su sistema de creencia en particular, en este caso de un Dios existente, sino que además es un enunciado categórico que tiene que poder epistemológicamente poder demostrar de algún modo. Ahí sí. Pues sí, bueno, yo la verdad es que insisto, lo mismo que acabamos de ver, ¿no? Sí me escuchan todos, porque de repente como que Gustavo se congeló. Sí. Ah, está bueno. Pero entonces, es la merca. Ahora. Está muy duro por la merca, no te preocupes, sí. Eso es parte de él. Está bueno, sí, claro, ahorita va a levantar el Adidas, ¿no? Ahora, Andrés, yo diría que en un momento dado, ¿cuáles son los justificadores? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuáles son las buenas razones? Entonces, la parte aquí fundamental, número uno, es el proceso indagatorio y cómo determinamos que una razón es una buena razón, ¿sí? Y vale aquí la pena apuntalar que una razón o un argumento que contiene falacias evidentemente no se puede considerar razonable o buena razón, ¿no? Entonces, si comenzamos con la petición de principio del argumento de Anselmo, pues ese argumento suma 0. Si agarramos y vemos que el Kalam no apunta a ningún dios, sino que apunta a una causa, ese argumento suma 0. Para que apunte a un dios le tienen que sumar cosas, tienen que convertirlo en un polisilogismo, que tampoco se sigue, ¿no? O sea, porque las causas siempre están relacionadas con sus efectos. No es al revés, o sea, no es que las causas puedan ser lo contrario de sus efectos, ¿no? En el Kalam, evidentemente es el caso, ¿no? En el caso del tomismo, pues se arguye, por ejemplo, esta idea de las causas jerárquicas que termina siendo insostenible, ¿sí? En el argumento de William Paley sobre el relojero, pues se argumenta un diseño, pero se argumenta sobre un diseño generalizado, se argumenta que todo está diseñado, ¿sí?
Y si agarra y dice que, ok, no todo está diseñado, pero la complejidad... Ni siquiera sabía el diseño, seguro. El problema es que no se presta una distinción clara sobre lo diseñado y lo no diseñado. Entonces, ¿no? ¿Dónde está esa distinción? ¿Sí? Si me dices que todo está diseñado, entonces es lo mismo a que me dijeras que nada lo está. ¿Sí? ¿Cómo distinguimos diseño, no? Y así sucesivamente. Si te vas a estas argumentaciones de Plantinga, en el que agarra y dice, es que creer es una creencia, la existencia de Dios, creer en la existencia de Dios es una creencia propiamente básica, pues una vez que uno se mete a la caña del argumento de Plantinga, pues se da cuenta que está hablando de las intuiciones. ¿Sí? Y pues discúlpenme todas las personas que creen esto, pero la intuición no es un camino determinante hacia el conocimiento ni hacia la verdad. Es una parte fundamental para poder comenzar el camino, pero no es el camino para determinar lo que es verdad o determinar conocimiento. Entonces, en todos los casos, en todos los argumentos, que al final se pueden reducir a esto, suman 0. Y creo que todos aquí sabemos y entendemos y aceptamos que 0 más 0 da 0. ¿Sí? Entonces, pues ¿cuántos dioses son 0 dioses? ¿No? Adelante, Andrés, creo que ibas a decir algo. No, o sea, solo lo que quiero decir es que por ahí la intuición es como una forma de guiar tu camino hacia lo que realmente quieres estudiar. Por ejemplo, si yo intuyo que los alienígenas pueden llegar a existir por X motivo, sería como una buena iniciación para empezar a estudiar, pero nunca basarme en esa intuición para afirmar que los alienígenas existen, por ejemplo. Eso es más una pequeña agregación. Y acabas de decir exactamente, o sea, acabas de dar apoyo precisamente a esto que digo, que la intuición es parte del principio, pero no es un fundamento, ¿no? Sebastián, creo que ibas a participar, te paso el micrófono. Uy, ahí viene el problema de la gnoseología y la epistemología, ¿no? Sí. Sí, ahí Porque evidentemente hay justificadores primarios que algunos filósofos o alguna mayoría de filósofos entienden como un nivel gnosiológico, como categoría fundamental de conocimiento, y otros, entre los que me incluyo, que defendemos la epistemología como una categoría de conocimiento, entendiendo un puente entre lo racional y lo experimental. Claro, la intuición es meramente experiencia. Es un problema. Claro. Adelante, Sebastián, tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo voy a aportar algo desde la epistemología de Carnap, pero ya con lo que dijo Gustavo, que yo estoy completamente de acuerdo respecto a epistemología y el espectro explicativo, ¿no? Yo creo que a veces el problema discutiendo con teístas, sobre todo de la rama católica y tomista, es que se adhieren todavía filosóficamente a un realismo muy fuerte, y por ahí no logran hacer esa distinción entre el hecho de que el universo pueda o tenga cierta estructura dada, y esto es simplemente afirmar la proposición de que la realidad es de cierta forma, con el hecho de que nosotros seamos capaces de construir sistemas axiomáticos vía los cuales mensuramos y comprendemos esa realidad. Claro. Y eso es un viejo problema que yo he discutido un montón de veces con ex compañeros de la facultad, el viejo problema de las matemáticas, que fue lo que estaban hablando cuando yo entré ahora a la charla, ¿no? Si las matemáticas, si el universo es matemático o si las matemáticas son una herramienta de nuestra epistemología para comprender el universo. Yo me adhiero fervientemente a la segunda. Si las matemáticas existen de por sí o nosotros las inventamos. Yo creo fervientemente que se podría decir que las inventamos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque sí, a ver, si hay un matemático, Eduardo de Cabezón, que dice que en parte las descubrimos y en parte las inventamos. Porque inventamos nuestra escritura, la forma en representarlos, pero las ideas sí, las abstracciones siempre han existido. No sé si me entienden. Bueno, yo te respondería que... Adelante, Sebastián. Yo no soy un experto en matemáticas, ni mucho menos, pero hay alguien que esté más formado que yo acá puede dar una respuesta. Pero yo creo que el mismo sistema simbólico y lógico en el cual se basa la matemática, la aritmética, por ejemplo, basada en la noción de unidad, yo creo que te encontrarías con un problema filosófico importante al afirmar que en el universo existen unidades, porque la unidad es algo que nosotros epistemológicamente aplicamos sobre una cosa.
yo me encontraría con un problema a la idea, a la hora de decir esto es una unidad y esto no es una unidad de manera ontológicamente externa a mi epistemología. Por supuesto. No sé si se entiende. Sí, claro. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Si no hubiera objetos discretos a través de los cuales podamos establecer conjuntos, ¿dónde quedan las matemáticas? Desaparecen. Claro, falta el paso ese, o es la intuición que tengo yo volviendo a ese término, de que nosotros llegamos a elaborar nuestros sistemas simbólicos a partir de las percepciones que tenemos, que a su vez dependen de nuestra propia constitución material. Pasa que, bueno, yo la otra vez discutí esto con una persona y nos encontramos en una especie de callejón sin salida, en el sentido de que no hay una tercera posición, ¿no? Yo le decía a esta persona, bueno, el día, si existe la vida extraterrestre, que podamos tener contacto con un ser externo a nosotros, inteligente como nosotros, vamos a poder resolver de manera tajante esta discusión de si el universo es realmente matemático. Estaba pensando o si... exactamente lo mismo, es impresionante, sí. Sí, mira, a ver, o sea, alguien podría agarrar y decir que, a ver, el teorema de Pitágoras es verdad antes de que Pitágoras lo expusiera, que aquí dato curioso, tengo entendido que el teorema de Pitágoras no lo desarrolla Pitágoras directamente, pero bueno, miren, yo tengo un texto que hace mucho tiempo desarrollé precisamente pensando en las matemáticas, ¿no? Si quieren se los leo rápidamente. Dice aquí, las matemáticas reflejan a la naturaleza porque las desarrollamos observando a la naturaleza. No aparenta haber razón para pensar o creer que las matemáticas dan lugar a la naturaleza. Esto lo hice como respuesta a un argumento de que las matemáticas daban lugar a la naturaleza, ¿no? La pregunta es compleja porque es una pregunta de autorreferencial, no sé si me explico. Sí, claro. Y de ahí vienen las paradojas de Gödel. Sí. Pero déjenle terminar para escuchar todo, porfi. Ahí te va, Adriana, muchas gracias. Qué linda. Dice aquí, vamos a llevarlo a otro tipo de mundo. Viejo verde. Sí, dos viejos verdes hoy. Es lindo, ella es linda. Vamos a ver. Dice, vamos a llevarlo a otro tipo de mundo. Imagina un mundo en el que no haya objetos discretos que permitan ser organizados en conjuntos, donde todas las cosas se mezclaran unas con otras. ¿Cómo se verían las matemáticas en un mundo en el que no hay elementos que se puedan agrupar? ¿Cómo se verían en un mundo en el que las cosas no cuentan con una medida específica sino cambiante? ¿Cómo podríamos en algún momento abstraer la idea de conjuntos en tal mundo? O imagina la idea de un mundo en blanco, completamente vacío. Como dice el Big Bang, donde todo era igual. Ajá. ¿Cómo podríamos en algún momento abstraer la idea de conjuntos en tal mundo? ¿Sí? Es evidente que la idea de conjuntos es fundamentada en un mundo físico. Sin un mundo físico que contenga colecciones de objetos discretos, ¿cómo abstraeríamos la idea de conjuntos? De los conjuntos podemos abstraer la idea de los números, que son etiquetas de tamaños específicos de conjuntos. Desde los números podemos abstraer la idea de la adición o suma, lo que es la combinación de subconjuntos. También podemos abstraer la resta, que es el remover un subconjunto, la multiplicación, que es la duplicación de un conjunto singular un número específico de ocasiones para formar un superconjunto, de la división, que es la distribución uniforme de un conjunto particular hacia un número específico de subconjuntos, de las potencias, que son la multiplicación de un número por sí mismo, las raíces cuadradas, que son el inverso de esta operación, de los infinitos, que sería la abstracción de lo que sucedería si comenzamos a sumar y nunca nos detenemos, de los números negativos, que son una abstracción de números positivos imaginando que se extienden en sentido contrario de manera infinita. Y como cuando dos raíces cuadradas de un número se multiplican, dan ese número, podemos abstraer la idea de un número imaginario, la raíz cuadrada de -1. Abstracciones, de abstracciones, de abstracciones. Esto es lo que son las matemáticas. Las abstracciones matemáticas son solo posibles porque vivimos en un mundo con objetos físicos que pueden ser agrupados en conjuntos. Sin tales objetos nunca hubiéramos tenido nada para abstraer. Con el paso del tiempo se tuvieron que formalizar las abstracciones por medio de otras abstracciones, debido a paradojas que se encontraron en otras abstracciones. Por ejemplo, está ahí la paradoja de Russell. Últimamente, la idea básica de las matemáticas se obtiene por medio de abstracciones a la evidencia física. Y esto ha sido fructífero para nosotros como humanos, pero esto no significa que las matemáticas estén ahí. Adhiero, bueno, está muy bien, Rafa. Agrego que
Disculpa, adelante. No, que me recordaba esta intuición de pensar que, dado que nosotros desarrollamos una ciencia formal llamada matemática, el universo tiene una estructura matemática de por sí, es un poco la misma intuición que manejaba Platón en el Crátilo, ¿no? De pensar que las palabras se adecúan a las cosas, porque hay una esencia de la cosa, entonces la palabra expresa correctamente. Y siguiendo ese mismo principio de razonamiento, podemos llegar a conclusiones bastante absurdas, no voy a decir ninguna, pero bueno. Y resulta que la realidad es semiótica, ¿no? O sea. Claro. Es textualista, ¿no? O sea, sin llegar a un realismo, es un conceptualismo bastante absurdo. Yo compro, el texto de Rafa está muy bien. Le agregaría simplemente de que justamente la matriz o el punto de partida o la materia prima, porque cuando hablamos de matemáticas hablamos de una ciencia en particular, que son ciencias formales. Las ciencias formales se tienen que distinguir justamente de las ciencias experimentales en el sentido de que nosotros construimos conocimiento en base a ideas. Es decir, la materia prima de las matemáticas y la lógica, según la clasificación de Comte y otros más, también creo que Bunge y otros filósofos de la ciencia lo hacen, pero la materia prima son ideas, no son experiencias. Evidentemente, igual subyace la idea de que cuando vamos a abstraer el mundo de las ideas matemáticas, lo hacemos en función y acorde, evidentemente, a los existentes, a los seres discretos, ¿le llamaste, Rafael? Perdón. Sí, objetos discretos. Objetos discretos y las relaciones entre objetos discretos o existentes. Si esto es lo que quería significar, Rafael. Sí, claro. O sea, de una u otra manera agarramos y abstraemos. Si agarramos un grupo de manzanas, realmente no vamos a encontrar dos manzanas idénticas, ¿sí? No podemos. Claro. Sin no hay sujetos cognoscentes que abstraigan de algún modo la realidad, y la realidad es el conjunto de todo lo que existe, y evidentemente de cosas que existen y además se relacionan, no serían posibles las matemáticas. Las matemáticas. Yo no sé si Rafa estuvo leyendo o lo dijo él mismo, porque literal no se trabó, no la pensó, dijo todo así, todo re fluido. Yo sinceramente es una pena que fumes porque te reduce como menos 30 años de vida, pero yo no sé qué onda, pero la verdad que está muy bueno esto que dijiste, Rafa. Muchas gracias. De hecho, Rafa, sin sujetos cognoscentes no hay matemáticas. Simple y sencillo. Vos la hiciste con manzanas, pero por algún lado, no recuerdo exactamente dónde, pero Nietzsche da exactamente el mismo ejemplo con las hojas del árbol. Fíjate nada más. Y ya vamos a llegar a la teoría de verdad, de que en realidad la verdad es invención, en el sentido de que es justamente una mentira de nuestra epistemología, ¿no? Nietzsche usaba medio perniciosamente la forma mentira para provocar, pero estaba diciendo eso de fondo. Lo que nosotros llamamos verdad es un constructo intersubjetivo que con base en una racionalidad compartida y en una epistemología compartida. Pasa que, no sé, yo creo que hay gente que por ahí aceptar eso o le da, no sé, horror vacui, ¿no? Sí, le va a dar roña, cabrón. Hay personas que les va a dar roña. No sé, yo defiendo la verdad como una relación o una adecuación. Hay gente que dice que la verdad tiene un carácter absolutista, como si fuese una cosa que hay que descubrir allí intrínseca en las cosas. Pero bueno. O existe adentro de nosotros, como decía ayer el compañero. Ándale, ¿no? Eso que la verdad que está dentro de nosotros, ¿no? Es como, a ver, me hizo acordar una discusión sobre la identidad. La identidad y la verdad, al final de cuentas, son relaciones. Esas relaciones se desprenden de sujetos cognoscentes y sus diagramas, comprensivos y abstractivos de los sujetos discretos. Si no hay sujeto cognoscente, bueno, pero hay gente que defiende, y perdonen, Sebastián es uno que lo defendía, Sebastián Rodríguez de la Cantina, es que hay verdades absolutas, así como hay identidades, no Sebastián, otra persona, que hay la identidad es algo intrínseco a las cosas. Yo, la verdad que no. No, bueno, lo que pasa es que él estaba argumentando contra la idea. Sosteniendo esa definición de verdad, si habría que ser desaparece teísta. el sujeto cognoscente, si desaparece el ser humano, no hay ni verdades absolutas, ni categorías identitarias, ni constructos matemáticos, ni constructos lógicos, ni ciencia, ni leyes, ni teorías científicas,
ni coloquios, ni absurdos, ni reificaciones. O sea, no hay nada, porque eso lo construimos los seres humanos en categorías de, primero, intuición, percepción, abstracción. Intuición primero, ese primer motor justificador. Abstracción, comprensión y razonamiento. Yo lo único que le cambiaría ahí es humanos por sujetos que se pregunten por sí mismos. Sujetos cognoscentes. Sí, sujetos cognoscentes. Sebastián, tu micrófono. A ver, nos callamos. Adelante. Sí, no, yo me estaba preguntando, la verdad que no tengo nada que replicarle a Gustavo, estoy bastante de acuerdo, creo que estamos bastante en línea en esta approach que tenemos a la cuestión. A mí por ahí me interesa ¿por qué esa resistencia? Yo a veces lo noto sinceramente como una resistencia a aceptar, no sé, así como aceptamos que los seres humanos podemos producir cosas que nadie está en contra de la idea de que podemos producir arte, por ejemplo, que podemos producir literatura, porque la resistencia de tanta gente a pensar que la matemática puede ser una invención humana, como si eso le restase o algo a la realidad. No sé por qué es tan difícil de considerar la idea. Yo no digo que la acepten así a rajatabla, pero por lo menos de considerar la idea. De hecho lo es, mira, pero vamos a suponer que la matemática sea una contingencia bruta. Esto fue un debate que tuvo, por ejemplo, William Lane Craig con UPI. Y UPI ni siquiera se tomó el trabajo de discernir sobre todas estas expectaciones acerca del sujeto conocente y cómo construimos nosotros como seres humanos las matemáticas. Él la dejó por eso, es decir, asumió que de algún modo las matemáticas, pueden ser simplemente una contingencia bruta, es decir, es un hecho, por fuerza, ¿sí? Es un hecho bruto. Ahora, lo que UPI sopesó, ¿cuál es la metafísica que está detrás de esa contingencia bruta? Es decir, en términos de parsimonia, ¿qué es lo que lo explica mejor? Y por eso mi argumento. Pero bueno. Es decir, supongamos que la matemática es una contingencia bruta, con prescindencia del sujeto. ¿Qué es lo que lo explica mejor en términos metafísicos? ¿Una subordinación de carácter comprensivo y que interviene el sujeto o de una inteligencia divina? Y allí William Lane Craig se tuvo que haber callado la boca, porque no hay forma, realmente no hay forma de explicar, sino es a través justamente de una aparatosidad en la que se intenta multiplicar los existentes para dar paso a una explicación sobre los existentes. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Multiplicidad de existentes. Sí, por eso, volvemos a lo mismo. No puedes explicar la existencia a partir de otra existencia. O sea, es más, en cierto modo, es como la moral, ¿no? O sea, argumentar que las matemáticas nacen de Dios es como argumentar que la moral nace de Dios, ¿no? Al final, ¿lo dice Dios porque es moral o es moral porque lo dice Dios, ¿no? Otra paradoja autorreferencial. Exactamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Ahí volvería Nietzsche, ¿no? Es moral porque lo dice Dios, en última instancia es un disfraz de es moral porque lo digo yo. Sí, yo claro. no puedo evitar bajarlo a tierra a la política, ¿no? Claro. Adelante. Simplemente eso. O sea, en términos de moral, siempre quien no puede afirmar su voluntad afirma la voluntad de un Dios, ¿no? Es un poco la tesis nietzscheana. Son aparatos psicológicos, aparatos del poder, en realidad, de la dinámica del poder en la moral. Siempre que se habla de valores morales objetivos, yo creo que viene por ese lado. Es una lucha de diferentes valores morales que buscan imponerse y utilizan todas las herramientas posibles. Una de esas herramientas es porque lo dice Dios. Sí, claro. Oye, a ver, seamos bien honestos. El mandato divino nunca es divino. O sea, pero incluso esta misma tesis tiene muchísimo más poder explicativo a nivel histórico que la tesis contraria. Hay un verdadero Dios que tiene valores morales objetivos y se los dicta la humanidad. Se podría hacer un argumento lógico, ¿no? Incluso si los valores morales son impuestos por Dios, entonces deberíamos esperar que el mundo fuera así y así.
Claro. En cambio, si los valores morales fueran simplemente invenciones humanas y la hipótesis de Dios fuera un aparato político, social, para imponer esos valores, lo que deberíamos ver en la historia es esto. Y yo creo que cuando estudias historia, la tesis que tiene más poder explicativo es la tesis, de alguna manera, nietzscheana, ¿no? En ese sentido. Pues sí. Completamente de acuerdo. No puedo decir estar más de acuerdo. Esto mismo, esta especie de modus tollens creo que es, ¿no? Esta forma de razonar, les puso en un debate contra William Lane Craig también Richard Carrier, en el sentido de si Dios existe, hubiéramos esperado que se hubiera dado a conocer así y así, en cambio, el debate es buenísimo porque obviamente Carrier especifica muchísimo más que yo no puedo resumir toda su argumentación, pero el tipo lo que dice, bueno, y si el Dios Yahvé es un Dios inventado por los seres humanos, debería surgir en tal rincón del planeta donde había tales, y el tipo enumera exactamente, y lo que tenemos es que surgió justamente ahí, en Judea, donde se le daba importancia a las alucinaciones y donde la gente que alucinaba era tomado por profetas, no surgió en China o no surgió en Grecia. Entonces, realmente, este tipo de razonamiento, medir diferentes hipótesis consideradas como válidas, a ver cuál tiene más poder explicativo, suele ser bastante útil. Sí, claro. De hecho, por un momento pensé que te referías al discurso de apertura de Sean Carroll, en el que habla naturalismo versus teísmo, ¿no? Yo tengo una traducción a la que le añado varios de mis puntos de vista. Obviamente le doy su crédito a Sean Carroll porque su presentación es maravillosa. Sobre el naturalismo contra teísmo, lo que se podría esperar en caso de que el teísmo fuese verdad y lo que se observa, ¿no? Y con esto, no sé si alguien quiera añadir algo más. Sebastián, abriste tu micrófono, adelante. No, lo tenía abierto y lo cerré. Ah, está bueno. Entonces, pues voy cerrando. No sé si alguien más quiera decir algo o ya cerramos. Digo, siguen entrando No, Rafa, personas. porque ya sabemos que es la hora que se transforma la calabaza, el carrojo en calabaza. Correcto. Si alguien quiere quedar aquí, lo que sí te pido es que dejes como moderador a alguien, porque si queda alguien aquí, después, bueno, ya sabes. Sí, como Alexander la otra vez que no se callaba y no pudimos mutearlo porque no había un moderador. O cualquiera de nosotros, digo, pero... Me encantaría, pero aquí en el Meet de Google hay un diferenciador con el Meet del 8x8 que utilizábamos antes. Y en este caso no me permite prestarle el Bueno, cierra el programa y después lo hablamos. Órale, pues. A todas las personas que nos vieron por Twitch, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. A los que ya no están, bueno, pues de todas formas gracias por haber visto lo que alcanzaron a ver. Si les gusta el programa, denle seguir. A quienes nos están viendo por YouTube, muchas gracias. Muy buenas noches y muy buena suerte. Bye.